Trinidense, también Libertad. El árbitro Mario Díaz de Ibar para este partido que arranca a las 17 aquí en el Martín Torres. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO no Ron Frutos del Bosque. Probalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Tupi, 28 años quitando tu hogar de felicidad. Bueno, la presencia de aficionados por tu zona, Germán. Sigue moviéndose, sigue aumentando el flujo de aficionados, principalmente de Trinidense, por supuesto, por ser el conjunto local. En la zona preferencial está aumentando. Esto, por supuesto, irá subiendo a medida que llegue en la hora de partido y ocasionalmente posterior al inicio del encuentro. Un ambiente muy familiar es lo que se percibe aquí en el estadio Martín Torres, muchas sonrisas, expectativas, pese a la realidad que ya comentábamos que está atravesando el Sportivo Trinidense, ubicado en las últimas ubicaciones de esta tabla del torneo Clausura a la fecha 14. Lección aprendida con relación a aquel partido Trinidense Nacional en la tribuna norte del estadio Martín Torres. Sí, esa es la principal novedad, digamos, en lo que tiene que ver un poco la infraestructura del Sportivo Trinidense en cuanto a su estadio. ¿Te acordás del incidente con Nacional? Bueno, sí, totalmente. Al partido siguiente, en el que habían jugado Ameliano y Nacional, el Sportivo Ameliano había oficiado como local aquí en el estadio Martín Torres, habían puesto como una solución muy, endeble, muy frágil en lo que habían dispuesto. Era una red, ni siquiera era tejido, era una red solamente, no era alambrado lo que habían dispuesto allí en la terraza donde había partido el proyectil que produjo el hincha herido de Nacional en aquella ocasión. Y la colocaron ahí. Ahora, para este partido, una semana después, hay una barrera, hay como una muralla de chapa. Esa es de bastante altura. A ver, calculando así rápido, tendrá 2,5 metros, casi 3. Lo dispuesto justo en la cabecera de la gradería norte, comparando con el Estadio Defensores del Chaco, aquí del Estadio Martín Torres. Con esto se prevé que ya no se produzcan incidentes como el lamentable que había sucedido en aquella jornada entre el Sportivo Trinidense y Nacional. La chapa es bastante alta, la muralla de chapa es bastante alta, así que ni siquiera ya se puede ver lo que hay detrás de esa gradería. Incidentes así ya no tendríamos, no deberíamos tener, Jorge. Estamos esperando por Trinidense Libertad. Gerardo, finalmente el título de la intermedia para Recoleta. Ya habían conseguido el ascenso Recoleta y Tembetarí. Se jugaba en el campeonato en esta última jornada. El empate de Recoleta ante Fernando de la Mora y la derrota de Tembetarí. Exactamente, así es. 1 y 2 justamente de la intermedia a primera división. Recoleta, que empató de local 1-1 ante Fernando de la Mora, le recibió el empate porque Tembetarí cayó de visitante 3-1 ante el Sportivo Carapeguá. De esta manera, 1 y 2, 1 Recoleta, segundo Tembetarí, directo al vuelo a primera división. Y los que descendieron de esta categoría, último Colegiales, penúltimo 3 de febrero, y bajó como tercer equipo el conjunto de Martín Ledesma de Capiatá. Capiatá por Capiatá, Martín Ledesma de Capiatá va a la B y el Deportivo Capiatá de la B pasará a la intermedia del próximo año, Jorge. Y falta un lugar allí que están peleando Atlántida, River. Atlántida y River son los principales equipos que están peleando en la primera B. Capiatá, que ya consiguió el campeonato, el primer lugar. Segundo está River, sí. Tercero está Atlántida. Mañana juegan justamente Capiatá ante River. Y me vas a corregir, Gerardo, si Atlántida juega con Sport Colombia, si no me equivoco. Juega mañana también, mismo horario, porque mañana se puede dar el ascenso también de River, si es que se dan los resultados, o en todo caso la última fecha. Claro, es el equipo de Celso Chitayala y además de Ernesto Pinti Álvarez. Como decía ayer el profe Edgar Denis, van a estar jugando el día de mañana Capiatá ante River. Tiene todo River para ascender nuevamente a la categoría intermedia, también del equipo que preside el señor Carlos Ortega Casal. Muy bien, señores, estamos esperando la presencia de Trinidense de Libertad aquí en Santísima Trinidad. Van llegando los hinchas por sobre todas las cosas del equipo local. De fondo el partido entre Cerro Porteño y el conjunto de General Caballero. Cerro que tendrá la chance hoy, si suma da 3, de recortar distancias con relación a Olimpia después del empate franqueado ayer en Encarnación. Sí, ya pasaron varias fechas en donde siempre tiene esa chance, siempre tiene esa posibilidad Cerro y nos viene aprovechando. Habrá que ver si hoy sucede o no y se saca
hablando de racha, esa mala situación encima, esa mala racha, dicho sea de paso, de no estar bien, esa continuidad de partidos que no son las mejores del cuadro azulgrana. Otra chance, otra posibilidad que nuevamente tiene Cerro de recordar puntos después de la frenada Olimpia en ese muy buen juego que volvió a realizar el equipo de Sol de América ante Olimpia. Ya venía a hacer un muy buen partido también a Cerro anteriormente en Copa Paraguay, dejarle fuera. Desde ese partido ante 2 de mayo, desde allí hay un crecimiento del torneo local del equipo de Sol de América y metiéndonos de vuelta en este partido también en lo que tiene que ver con Trinidense y Libertad. También la posibilidad de que recorten un poquito puntos estos equipos, si bien están lejanos a la posición allí de Olimpia, pendientes de lo que va a ser también el duelo el próximo miércoles entre los equipos que están allí en el segundo sitio. Hablamos de Nacional y 2 de Mayo, que están por detrás del conjunto de Cano, también tratando de aprovechar un poco a ver qué se va a presentar. Hoy un punto por encima Nacional de 2 de Mayo, pero coincidentemente el miércoles se enfrentan los dos y Cerro tiene la gran chance de acercarse también allí a este lote de equipos. Parecería un poco más retrasado, el que no aprovechó fue Guaraní, con un atractivo juego también, pero sobre el final se le terminó escapando lo que fue la victoria igualmente ante Ameliano. Y veremos hoy si tanto Trinidense como también el propio Libertad se pueden acercar un poquito más. Libertad tiene 19 puntos hasta aquí dentro de la competencia, 13 el local Trinidense, solo 13 unidades el equipo de Trinidense. Libertad también se puede ir metiendo un poco más arriba en la tabla de ubicaciones, pero para eso deberá ir levantando su nivel y mejorando. Cuando vemos allí a Santana, que está llegando también a la zona central de las preferencias, al gerente deportivo que tiene el conjunto de Trinidense, Jonathan Santana, ubicándose también en la zona central de las preferencias. Ahora sí ya hay mayor movimiento, por lo menos en las gradas, los suplentes que ya se van ubicando también en el banco correspondiente, otro grupo de aficionados también que se van acomodando aquí en la zona central de las preferencias, lo que sería una especie de las plateas en los costados también ya cada vez. Conforme pasan los minutos, esto está teniendo mayor colorido aquí en Trinidad. Estamos esperando la presencia de Trinidense Libertad, el partido que arranca a las 5 de la tarde. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Descarga la app Bancón Móvil, crea tu cuenta y acceda a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancotPY. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Voy a preguntar a Gerardo si tiene cerca por allí, no sé si la TV, la computadora. ¿Cuánto es temperatura? Porque está subiendo. 30 grados y sensación de 33. Sí, se va sintiendo de a poquito nuevamente la alta temperatura. Se habló de que por allí tenían unos chubascos, pero no sé si va a ser para la tarde-noche, pero ahora por lo menos de momento no parecería. Sí, justo el día del partido de Paraguay, el martes. Ojalá que sea un poco más temprano, no más o menos en el horario del partido, ¿verdad? Si se hace que se dé el mediodía por allí. Pero hay probabilidades igualmente de lluvia para el martes aproximadamente y puede que el cierre de hoy domingo también, porque está de a poquito subiendo la temperatura. ¿Por qué? Como siempre, bien atendidos aquí en la cabina, con área correspondiente, todo bien, todo 10 puntos. Pero allí en las gradas en el campo se va sintiendo la temperatura. ¿Sí, Gerardo? Según marca el teléfono, habrá llovizna mañana a partir de las 7 de la mañana. A la mañana. Sí. Buen punto. Bueno, entonces el tema de allí, porque últimamente vino la lluvia, después de que tanto se esperaba, por lo menos vino un poco la lluvia. Vamos a ver después también cómo se va a ir desarrollando la semana. Aquí le veo muy atento a Jorge Luis Casal, que siempre es un seguidor del Interliga. ¿Cómo anda su ahí, querido? ¿Tiene reporte o no? Está empatando 0-0 con Ipané. Con Ipané. En cancha de Juventud Ipanense. Cuarto de final en la zona central. Sí. Y Luqueña también juega hoy, Gerardo. Sí, señor. Luque, usted tiene novedades de cómo anda Luqueña ante San Lorenzo. 0-0 también estaba hace rato. No sé si ahora hay novedades. Así, minuto 33, primer tiempo. En cancha de Teniente Herrero Bueno en Itapuamí. Están empatando 0-0 Luqueña y San Lorenzo. Cuando hay gol de Luqueña, le gana 1-0 a San Lorenzo. Ahí está, se va moviendo de a poquito. Esta es la fase inicial, ¿verdad? Sí. Cuarto de final. Cuarto de final, ida. Zona central. A zona central, claro. Sí. Cuarto de final. La parte final siempre, dicho se pasó después ya en enero, ¿verdad? Sí, enero en la zona ya con los campeones y ahí cada quien comienza ya el cuadro principal. Interdepartamental. Sí. Interdepartamental. Claro. Y aquí en central, ¿quién es candidato para ustedes? Para mí es limpio. Limpio viene. Para mí es limpio. Itagua quedó por el camino, Casal, ¿no? Sí, en su centenario, increíblemente. Pero me parece peleas internas allí
evitaron que la selección itagüeña llegue lejos. Gran animador también siempre de Casal. Sí, mueve mucho en el Interligas, en todo lo que es el interior del país, siempre expectativa de cara al nacional de Interligas. Esta vez, ¿dónde va a ser la inauguración? Tenemos que ver después dónde va a ser la sede de la inauguración. Ese da acceso, el campeón va a la intermedia, Gerardo, Campeón, o tiene sí, medio cupo. Directo a la intermedia, Jorge. Directo, sí. No, para el próximo año. Claro, no, pero el campeón de esta edición, digo. Sí, de esta edición. Si bien al final, en realidad, la final el domingo, el final en enero. El campeón va para el 2026. Claro, el 2026. Pero de esta edición decía, no, exacto. No sino de esta edición que siempre en enero finaliza el Interligas. Pero para tener en cuenta ese detalle allí, puede llegar a tener un cupo en la intermedia, entonces el campeón de esta edición del Interligas. Es así mientras se están perfilando los equipos para ingresar. Antes de ir con Darío, Germán, ¿qué tenés por tu zona? Trinidense se va a presentar con 3 cambios a comparación de la alineación titular que había presentado en la fecha pasada ante Olimpia. Entran como titulares David Villalba, Manuel Romero y Marcos Machuca. No están Gilberto Flores por cláusula de contrato, jugador perteneciente a Libertad, tampoco el sub-19 Cristian Martínez ni Rodrigo Arévalo. Son esas las 3 variantes que introduce José Arrúa para este encuentro. Y por el lado de Libertad hay 3 cambios también a comparación de su última presentación frente al conjunto de Guaraní en la ciudad de Villa Hayes, en el estadio Facundo de León Fossati. Y la principal, Jorge, es el cambio de arquero que realiza Daniel Garnero. Lo introduce a Rodrigo Morínigo, arquero de la selección paraguaya en su momento, que había jugado la Copa América Estados Unidos 2024. Y lo pone a Martín Silva en la banca de suplentes. Esa es la del técnico Gumarelo. También otros cambios son 2, William Mendieta por Luis Cardoso y Marcelo Fernández por Ángel Cardoso Lucena. Esas son las variantes para este partido comparando con respecto a sus antecedentes recientes. ¿Mejoró en algo no la presencia de aficionados? Sí, bastante, sobre todo acá en el sector preferencial, hacia el lado derecho mirando digamos lo que sería el arco sur. En esa dirección del sector preferencial ha Están mejorado formando filas inclusive para ingresar en esa zona, ¿Cómo, Jorge? Están formando filas inclusive para ingresar en esa zona los hinchas de Trinidense. Así es, sí, así mismo. De hecho el control se ha hecho más fuerte, digamos, por justamente la cantidad de gente que se está agolpando, que sí, no es en demasía, pero sí ha aumentado a comparación de hace más o menos 20, 30 minutos. Y volviendo al tema del arquero, bien decías allí y resaltaba, Germán, la variante del ingreso de Morínigo en el cuadro base. Justo en programas anteriores, el mediodía en Fútbol a lo Grande, hablamos del rendimiento de Martín Silva, que después de su lesión no volvió a ser el mismo. Tuvo una cierta cantidad de partidos encima con titularidad, pero definitivamente no recobró. Y Morínigo en su momento hasta llegó a la selección nacional, de buenos momentos también Morínigo, estaba allí a la espera y hoy tendrá la chance nuevamente el juvenil, pero ya que últimamente tuvo su experiencia en el arco Gumarelo, Morínigo igualmente después de esa delicada lesión principalmente de Martín Silva, y hoy tendrá la posibilidad, la chance nuevamente entonces de ser titular en la formación de Libertad, Rodrigo Morínigo. Van los equipos al campo de juego. Rosada habla tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla nueva tienda online de Casa Rosada. Para vos que estás aquí, para allá que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Ciel Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Ciel, mejor por lejos. Señores, están los equipos dentro del campo de juego. Reiterano, Germán, el capitán por el lado de Trinidense. Marcos Riveros. Y por la visita, Roque Santa Cruz. Están los dos equipos dentro del campo de juego. Hay promesa de buen fútbol aquí en el Martín Torres, Santísima Trinidad. Jornada 15 del torneo clausura Trinidense ante Libertad. En lo previo el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ciudadela 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cuando de a poquito comienza a crecer un número mayor de aficionados aquí en la zona central de las preferencias, se vienen acercando los fanáticos del cuadro de Trinidense para darle todo el colorido correspondiente a lo que significa este encuentro, este partido hoy entre Trinidense y
el cuadro Bumarelo, Libertad. Decíamos anteriormente, ambos buscan su rumbo dentro del campeonato, encuentran a ver si tienen esa regularidad en la competencia, con algunos altibajos uno y otro dentro del torneo, tanto Libertad como también el propio Trinidense. Es más, hoy Libertad está en medianía de tabla, más para abajo también el cuadro local de Trinidense, que hizo un muy buen año el anterior torneo anterior igualmente, tratando de encontrar su mejor versión. 13 puntos, hasta aquí tiene la competencia trinidense. Hace 5 fechas que no está ganando Trinidense, viene desde ese momento con situaciones por allí no muy positivas. El cuadro de Trinidense entre derrotas, empates, pero no puede salir de ese sector el equipo local. Y Libertad, que también viene una racha por lo menos de 2 partidos en donde no pudo ganar. Anteriormente sí, había metido un par de victorias, 3 en total en verdad. 3 victorias al hilo que le permitió por allí ilusionarse con el campeonato, pero después de las 2 últimas frenadas, de los 2 últimos partidos donde terminó perdiendo también Libertad, uno dice, bueno, ya está alejado de esa posibilidad, cambiado con 6 puntos más dentro de lo que tiene la actualidad Libertad, los 19 puntos. Ahí sí uno podía decir, bueno, está un poquito más arriba, adentro de la tabla de ubicaciones, podía todavía estar en la pelea de Libertad, pero no sumó puntos, se fue quedando a lo largo del torneo el equipo de Libertad, que yo le veo por lo menos con algunas complicaciones de lo físico. Por eso también esa intensidad que busca proponer Garnero no está encontrando después, ya en su momento que fue a la selección, regresó nuevamente. Libertad, vigente campeón también del torneo, ya no fue el mismo, si bien siempre tiene nombres importantes dentro de su estructura, no llegó a encontrar nuevamente ese nivel para meterlo en la zona de arriba dentro de la propia competencia. Hablando de los equipos, de la formación de uno y otro, el detalle en sí, hoy con Víctor Zamudio en el arco de Trinidense, Benítez, César, el lateral sobre el sector derecho, Juan Vera y David Villalba, los centrales en el cuadro de Trinidense. La presencia de Sergio Mendoza, siempre un lateral rendidor, con mucha proyección, de los mejores del torneo local sobre el perfil izquierdo. Mendoza, Juan Román, la experiencia de Marcos Riveros, otra experiencia del medio sector de la Cruz, y Ronaldo Báez, un poco más tirado sobre el perfil izquierdo. Arriba, Machuca, Marcos Machuca con Manuel Romero. Así va hoy el equipo de Trinidense. Morínigo recupera la titularidad en el arco de Libertad. Martí Silva fue al banco. Morillo en el arco, Iván Piris, Diego Viera, Néstor Jiménez y Alexis Fretes sobre el perfil izquierdo. Ernesto Caballero, Alejandro Silva, Marcelo Fernández más adelantado, junto con Héctor Villalba en el medio campo. William Mendieta y la presencia de Roque Santa Cruz. Allí toda la experiencia de William Mendieta, de Roque, Ale Silva igualmente en ese medio sector. De Tito Villalba, así en lo previo. Habrá que ver cómo le va a Libertad. Tiene mucho nombre el cuadro Bumarelo. A ver si eleva su rendimiento de cara a esta presentación. Díaz de Ibar, el árbitro del partido. Todo listo, todo presto. Esto está comenzando aquí en Trinidad. Faltan 30 segundos para que puntualmente sean las 17. Señores, se nos viene Trinidense Libertad con todo el equipo de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. En esta continuidad de la fecha 15 del torneo, clausura la orden del juez. Mueve Trinidense, arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Recordando que de fondo van a jugar en la nueva olla Cerro Porteño ante el conjunto de General Caballero. La pelota en la salida de Libertad con Alejandro Silva. Retrocediendo con Jiménez, este juega por ahora con Fretes, va saliendo el Gumarielo. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Marcos Riveros, capitán de Trinidense, tiene la pelota descargando para Juan Vera, para atrás el balón con la presencia de Víctor Zamudio, casi se complica, eleva con la zurda, balón bien arriba, con destino a Romero, Vira gana en las alturas, la pelota de Alejandro Silva, frena bien con el pecho. Levanta la pelota sobre la banda derecha, allí va Villalba, ataca Libertad, balón dentro del área para Roque Santa Cruz, atento al arquero. Zamudio se queda con la pelota, habrá salida para el local. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño Serie B, entretiempo Curitiba le gana 1-0 a Amazonas en el equipo de Amazonas titular, el paraguayo ex nacional Jorge Roa.
La pelota le va quedando a César Benítez sobre la zona derecha. Benítez juega por abajo para Juan Beira. Beira descargando por el medio para el capitán, para Marcos Riveros. Otra vez con Beira. La presión alta de Marcelo Fernández. La pelota le va quedando a David Villalba. Inicia la salida. Desde el fondo Villalba para Trinidense. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Va Romero sobre la zona derecha en campo rival. Carga el conjunto de Trinidense. La marca de Fretes. La pelota finalmente impacta en Romero. Saque de costado en su terreno para el Gumarilón. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual Crédito. La Caja premia tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. Va recapturando la pelota Villalba para el equipo local, para Trinidense, dejando para su compañero en saga. Hablamos de Juan Vera, que levanta para Romero. La marca de Viera para Libertad. Viera levanta en terreno de Trinidense. Va recapturando, juega rápidamente para la derecha César Benítez. No alcanza Román. La pelota se pierde cerca del banderín. Salida para el Gumarilón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, Recoleta y Tembetaría ascendieron a la categoría principal. Recoleta finalmente se quedó con el campeonato. Empató con Fernando de la Mora 1-1. Carapegua superó a Tembetaría 3-1. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. La salida de Fretes para el conjunto de Libertad. Va corriendo Marcelo Fernández, otra vez con Fretes. La pelota para Fernández, para Willy Mendieta. Lanza bien sobre la zona derecha, corre Piris, se alcanza ahora peligro. No llegó Piris. El balón se pierde a un costado en su terreno. Lateral que corresponde a Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cibellela 751. Llámanos al título 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Balón de Manuel Romero para Marcos Riveros. Riveros tiene el control de la pelota ante la presencia de Roque Santa Cruz. Zafa Marcos Riveros. Levanta el esférico sobre la zona derecha. Aparece sobre ese sector metiéndose para ahora César Benítez. Juega para Román. Román por el medio campo rival. Pierde ante la marca de Alejandro Silva. Para atrás con Viera. Viera juega para el arquero Morínigo. Controla con la pierna derecha. Toca con Fretes. Se complicó. Perdió la pelota ante Román. Se viene Trinidense. Fretes vuelve a recapturar la pelota. Colabora Caballero. Pega en Román. Habrá tiro de portería para Libertad. Ponete la 10 con toque. Sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO. No Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Pásate a Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 19:30 la nueva olla. Cerro Porteño General Caballero. Arbitraje de José Méndez en el bar. Dardis López. El Llevato Aire explicó una instalación gratuita con garantía hasta 3 años y en cuotas de 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, aceitos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. Sube Mendoza la pelota de Romero, falta. Llega a destiempo Jiménez, zaguero zurdo de Libertad, sentido Romero. Qué tiro libre peligroso. Allí la cabecera del área va a tener Trinidense, niño. Sí, será buena la chance porque allí al borde del área grande, después de esa buena conexión ofensiva de los hombres de Trinidense, llegó de atrás Jiménez, el central de Libertad, terminó cometiendo falta. Reclaman los hombres de Libertad, pero sí, estuvo bien aquí el árbitro Díaz de Ibar en pintar la falta. Y le va a pegar un especialista. Ya está acomodando esa pelota Marcos Riveros. Le va a pegar el capitán de Trinidense. Va por el primero el equipo local. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2 y Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Luego del tiro libre marcamos el tiempo de juego frontal al arco de Morínigo. Le pica con la pierna derecha. Riveros está con la zurda. Mendoza 5. La barrera va. Riveros tira. Morínigo. Vuela Morínigo. Manotea la pelota a un costado. Se le metía ese esférico. Se salvó Libertad. Parecía el primero de local, niño. Fue buena la chance aquí. Hablamos de la buena pegada, la experiencia de Marcos Riveros. El tiro libre fuera del área. El centro, mejor dicho, ante el centro del tiro al arco, con mucha rosca de parte de Riveros. Y bien Morínigo, que está recuperando titularidad. Buena respuesta del arquero de Libertad. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Yavira acaricia con el logo, acaricia 2 litros. Indica Jorge. Que están empatando Trinidense Libertad por ahora 0-0. Y su seguro, Chaco. El miércoles se completa esta fecha 15 del torneo. Clausura a las 19 en Barrio Obrero. En el Arsenio Rico Nacional recibe el 2 de mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 10 de la clasificatoria este martes 5:30 de la tarde en Barranquilla, Colombia, Chile, pitará el venezolano Jesús Valenzuela y en el bar su compatriota Juan Soto.
Germán consulta, el sector allí le agradaría que en su momento hubo inconveniente con la gente nacional, que ya está esa nueva valla, por decir así, que termina dividiendo, ahora termina siendo exclusivo para directivos. Si no me equivoco, ahí está el presidente y otros directivos. ¿Es exclusivo para directivos? También hay hinchas de Libertad en esa gradería. Solamente para directivos, y también directivos y gente de Libertad específicamente, para los visitantes. Los directivos y gente del staff entonces. Así es, de la delegación Gumarela. La pelota de Alejandro Silva, pelotazo esférico sobre la zona izquierda para Marcelo Fernández, recibe bien, va saliendo Libertad que va por el primero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y el que está un poquitito más solo cerca de los policías, pero está lejano el presidente, es de Los Ríos, si no me equivoco. Ahora, así es. Desde la visión, pero él es de Los Ríos, está solito y un poco más apartado del presidente y otros directivos que igualmente ellos sí están bien detrás del arco. El saque de costado en su terreno para el equipo de Libertad. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO no Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota le va quedando a Samuel, el arquero veterivense. Levanta el esférico en campo de Libertad. No está nadie veterivense, por eso Viera recibe tranquilo. Coloca el pase por el medio para Ernesto Caballero. Caballero encara y escapa de la marca de Ronaldo Báez. La pelota en poder de Néstor Jiménez buscando la salida del Gumarilo. Energy Gas, llega a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, apaga todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Se viene Jiménez, en realidad le termina regalando la pelota a Marcos Riveros, impreciso. Jiménez, zaguero de Libertad que estaba en campo rival. La pelota de Román, jugando para Sergio Mendoza, sale Trinidense de contra, pelotazo largo para Romero, sale el arquero Morínigo, atento como una especie de libero. Atento, se queda con la pelota el golero Morínigo de Libertad buscando la salida con Jiménez. Campeonato argentino, segunda división, 30 minutos de la segunda parte. Chacarita con el portero paraguayo Marino Arzamendia titular, le gana 2-1 a Alvarado. Sí, Germán. Después de 13 partidos vuelve a ser titular Rodrigo Morínigo por el torneo Clausura. En la fecha 2 de este torneo había sido su último encuentro, había salido justamente por lesión en el partido contra Nacional, partido que Libertad había oficiado de local en Villa Elisa. Desde entonces no ha vuelto a jugar hasta este encuentro. Sí lo había hecho por Copa Paraguay en la tercera fase y por octavos de final había entrado como titular contra el Deportivo Santané y Encarnación Fútbol Club específicamente. Pero en lo que respecta a torneo Clausura, después de 13 encuentros vuelve a la cancha el portero Rodrigo Morínigo. 9 tenemos de la primera parte. Empatan Trinidense Libertad 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Marcos Riveros tiene la pelota jugando para Ronaldo Báez, cruzó mitad de terreno sobre zona izquierda, carga Trinidense, aplica el freno. Otra vez para Marcos Riveros, pase de primera para Mendoza. Mendoza quiso hacer lo propio y termina regalándole la pelota a Alejandro Silva. Este para Mendieta, se viene de contra Villalba, atención que si alcanza para peligro. Llegó a la pelota, coloca centro. Cruza bien Mendoza, recupera Villalba, va a insistir Libertad. Otro centro, pelota al área para Roque, vino, está. No llegó Fernández, saca Benítez, la pelota se pierde cerca del banderín lateral que corresponde a Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Villalba, Tito ganando sobre el sector derecho, no logró controlar a Roque, estaba por allí Fernández, el propio Willy Mendieta. Buena llegada a Libertad que continúa con el balón, cuidado con esta. Va subiendo Piri sobre la zona derecha, otro centro, está Roque, no pudo. Insiste el equipo de Libertad con Alejandro Silva, la pelota para Marcelo Fernández de cabeza para Mendieta. ¿Está habilitado o no? Logra sacar Mendoza, pedía en posición adelantada que no existe. La pelota le va quedando por ahora Fernández. Recaptura Román, va saliendo Báez para el equipo de Trinidense. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa de Avirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros y Villa Jorge. Que están empatando Trinidense Libertad por ahora 0-0. Dice seguro, saco. Monumental. Marcos Riveros lanza bien para Mendoza, alcanza, llega bien sobre costado izquierdo, campo rival, levanta la cabeza, coloca centro, pega la pelota en Piris. Lateral o es córner, es saque de costado, Germán. Saque de costado, lo que indica el asistente 2, Diego Silva.
Pelota en campo de Libertad buscando el primero trinidense. En Comecipar, por cada crédito que hagas participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Finalmente es tiro de esquina, Germán. Ahora sí. Cambió de postura Díaz de Ibar, en principio era saque de costado. Finalmente córner que corresponde a Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Reclama a los liberteños, vino el córner, pase corto de Marcos Riveros para Ronaldo Báez. Rivero otra vez vino, está. Saca bien a la línea, no pudo De la Cruz, no llegó Villalba, la pelota de vuelta al fondo, tiro de esquina para el equipo de Trinidense, esta vez sobre la zona derecha. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Segunda chance en el partido a favor de Trinidense. Está ahí en la línea sacando el defensor. Viera en la anterior fue el tiro libre de Marcos Riveros. Se pone atractivo de momento el partido. Libertad también ya tuvo lo suyo. A ver qué pasa en este tiro de esquina a favor de Trinidense. Va Riveros de vuelta, esta vez sobre la zona derecha, coloca centro. Golpea de cabeza Viera. El rebote le queda otra vez a Marcos Riveros. Buen pase para Ronaldo Báez. Se mete dentro del área. Protege bien el balón. Mendieta colaborando en defensa. Tiro de portería para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Se viene Marcelo Fernández de contra para Libertad. Puede estar el primero. Vino el arquero. El arquero Zamudio saca la pelota, iba directo al arco. Disparo por abajo contra el poste derecho. Zamudio envía el córner. Tiro de esquina que corresponde a Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buen pase para Fernández, que buscó el hueco, encontró el espacio y sacó el latigazo. Abajo complicado. Buena respuesta del arquero Víctor Zamudio. En esta llegó bien Libertad. Y hablando de Zamudio, le terminó reclamando a su defensa allí Benítez con Zamudio. Alguna discusión después de esa chance que desperdició Fernández y tapó muy bien el arquero trinidense. Le va a pegar Alejandro Silva Fretes. Silva finalmente con la pierna derecha coloca centro, pelota arriba, despeja Villalba de cabeza, recapturando la pelota cerca del área Mendieta, otra vez para Ernesto Caballero. Mendieta tiene el control de la pelota, apertura sobre la zona derecha para Villalba. Héctor Villalba, el mano a mano que le propone por ahora Mendoza, eleva centro, pelota para Roque, despeja Villalba para Trinidense. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299, más info.nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Pelota de Ernesto Caballero jugando por abajo para Néstor Jiménez. Distribuye otra vez por el medio para Ernesto Caballero. Lanza sobre la zona derecha para Viera, que está en campo rival. Lo persigue Ronaldo Báez, también Machuca. Va metiéndose Piri sobre la punta derecha, campo de Trinidense. Pelota de Alejandro Silva, con Mendieta. Mendieta descarga para Villalba, retrocede todo con Jiménez. Va a insistir Libertad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros piso, probaste y te gusta. Se acomoda Alejandro Silva, no pudo rematar, aprovecha para sacar un pelotazo largo Mendoza, corre por ahora Romero intentando el contragolpe, la pelota de Ernesto Caballero, baja bien con el arquero Morínigo, juega corto con Jiménez, va saliendo el Gumarelo. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo, teja, gramo, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Jornada 10 de las eliminatorias el martes 17:30 Colombia, Chile a las 20, Paraguay recibe a Venezuela. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La salida de Néstor Jiménez para el conjunto liberteño, levanta la pelota para Roque Santa Cruz, golpea con el pitch la marca de Marcos Riveros. Rivero bajando bien la pelota para Mendoza, aparece lateral izquierdo de Trinidense, para atrás con el arquero Zamudio. ¿Cuánto va de juego? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Yavira acaricia con el acaricia 2 litros, indica Jorge. Siguen empatando Trinidense, Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Va a sacar Riveros para el equipo de Trinense. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Se va metiendo Villalba, encaró, pisó el área, marca Vera. Despeja Juan Vera desde el fondo, recaptura Alejandro Silva para Piris. Sobre la zona derecha cargando el conjunto de Libertad. Piris tiene el control de la pelota ante la presencia de Ronaldo Báez en la marca. Retrocede todo Piris, la pelota de Viera. Este lanza de primera para Jiménez. Va insistiendo el equipo de Garnero que busca el primero. Doctor Salón Medicina Prepago ofrece varios de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Reclamó Piris, pero la pelota ya se fue. ¿Es así, Germán? Sí, justito en el aire. Cuando la capturó ya había traspuesto la línea lateral la pelota. Estaba reclamando Piris la determinación del juez de raya. Hablamos de Eduardo Cardoso. Habrá salida para Trinidense. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 091-950-900. La Plata es justo lo que necesita. Uruguay recibe en el Centenario el martes a las 20:30. Ecuador a las 21. Argentina ante Bolivia. 21:45. Brasil, Perú. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. La pelota de Diego Viera. Ahora Libertad trata de plantarse en terreno de Trinidense. Le cede la pelota al equipo local esperando salir de contra. Alejandro Silva con el control de la pelota. Lanza para Roque Santa Cruz. Va el forcejeo con Villalba. Aguanta bien Roque, capitán de Libertad. La pelota de Villalba. Le hace el túnel a Marcos Riveros. Balón para Mendieta. Anticipa Román. La presión alta, pero vuelve a recapturar la pelota Mendieta con Piris. Mueve Libertad en terreno de Trinidense. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cebellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buen centro de Fretes. Llega Roque de cabeza mala. Afuera llegó Libertad, niño. Sí, tiene buenas condiciones Fretes de los mismos anteriores partidos, donde jugó una especie de volante por izquierda, pero hoy como lateral sobre el perfil izquierdo Fretes. Ganó la última línea del centro. Algo complicado Roque porque fue un poquito fuerte el centro, pero igual metió Roque Santa Cruz allí la cabeza. Sobre el travesaño no dejó de ser una buena chance para Libertad. Esta aproximación con Roque ganando de cabeza y la proyección del juvenil Fretes por izquierda. Error en la salida de Trinidense. Tiene Fernández. Sigue buscando el equipo de Libertad. El primero aquí en Santísima Trinidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albiroca con el pacto de confianza. NGO, no Ron Frutos del Bosque. Próbalo ya. Pásate salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Iván Piris tiene la pelota para el conjunto de Libertad. Se quedó totalmente Trinidense. Le cedió la pelota al equipo de Libertad tratando de contragolpear. Se va metiendo Néstor Jiménez en terreno de Trinidense. Pelota al medio para Roque que baja bien con el picho. La pelota para Villalba. Villalba juega para Marcelo Fernández. Otra vez con Villalba. Buen pase para Fernández. Puede estar el primero. Le queda Alejandro Silva. Es Fernández ahora. Va a rematar. Corre Piris. Vino el primero. Está Piris. No se animó. No se animó Piris. Era a cruzar el disparo. Piris volvió a retroceder tratando de encontrar algún compañero, niño. Sí, llegó algo complicado, pero terminó llegando al balón. No se animó a patear cruzado, como había por lo menos dos hombres. Willy, el propio Roque, estaba Fernández también por allí. Optó por lo más sencillo allí, buscar el centro nuevamente, pero otra buena conexión entre Mendieta, Fernández, Roque, el propio Tito Villalba y la proyección de los laterales. Comienza Libertad a tener una supremacía desde el medio campo, el ataque hasta aquí, el que es mejor después de ese comienzo bastante parejo, ahora que está mejor es Libertad. El juego sigue 0-0. Mega Call Center de Punto Farma hasta 50% de descuento llamando al delivery más famoso del país 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Va al centro de Alejandro Silva para Roque Santa Cruz de cabeza mal afuera. Definió mal Roque la pelota por línea de fondo. Tiro de portería para Trinidense. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato argentino, segunda división. Bron de Puerto Marín de local empató 0-0 ante All Boys. En el equipo local jugó hasta los 69 el atacante paraguayo Hugo Sandoval. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Yavirá acaricia con el logo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Que siguen empatando Trinidense, Libertad 0-0. Eso seguro, Taco. Monumental.
Ernesto Caballero y el testazo en campo rival. La marca de Beto de la Cruz en su terreno para el conjunto veteriniense, jugando para David Villalba. Pone la pelota sobre costado izquierdo para Sergio Mendoza. Mendoza para Marcos Riveros, va el capitán veteriniense. El balón le va quedando a Ronaldo Báez otra vez con Riveros. Riveros para De la Cruz por el medio. Marca Ernesto Caballero, le sacó a De la Cruz y se viene Mendieta de contra. Mendieta le manda la cabeza, descarga bien para Marcelo Fernández, que es bueno en el mano a mano. Va Fernández, apunta, vino el primero, está el arquero. Rebote le queda a Villalba. Insiste el Gumarilo, va Villalba. Cruza Marcos Riveros, se la marca. La pelota en el rebote, cabecera del área para Alejandro Silva. Este para Villalba, centro para Fernández. Despeja Benítez, volvió a llegar Libertad, volvió a salvarse el equipo local, niño. Sigue siendo el superior de los dos, el cuadro Gumarelo. Por derecha, por izquierda, le está costando en el medio campo la marca al equipo veteriniense, que igual busca de contra. A Machuca de contra, no pudo rematar. Saca por ahora Piris al fondo, me parece que es córner. Tiro de esquina que corresponde a Tenevense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Están discutiendo algo allí Piris con Viera, ¿es así, Germán? Así es, porque casi un desentendimiento provocó una jugada de peligro a favor del Deportivo Trinidense. Es tiro de esquina, le va a pegar Riveros para el local. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelve a acomodar la pelota Marcos Riveros dentro del área, los zagueros. Vera Villalba va por arriba, Trinidense, tiro de esquina. Arco de la tribuna norte, sobre la zona derecha el capitán Marcos Riveros. Levanta centro para Vera, busco por arriba, comete falta. Infracción, deja seguir el árbitro, el disparo al arco. Ahora sí, ya había pitado la falta, se desentendió de la acción Ronaldo Báez. ¿Quién quedó tendido, Germán? Fretes en el conjunto de Libertad. Había chocado allí en esa última acción con Juan Vera. El zaguero central del Deportivo Trinidense ya se repuso, ya vuelve a su puesto. Sigue dolorido en la zona de la cabeza, el lateral de Libertad. Fútbol paralizado aquí en Santísima Trinidad, del juego está 0-0. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, y encontrarlas en Chacomer. Mi idea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Para recordar nada más, ya subió a la intermedia Capiatá y mañana busca el ascenso River. En la primera B, de la primera B para pasar a la intermedia, 15:45. Capiatá recibe a River, mismo horario para Limpeña Atlántida. Capiatá tiene 73, River con 65, Atlántida y Benjamina se va al 61. Los dos que también intentan conseguir el último cupo a la intermedia para el próximo año. Ya campeón Capiatá, pero está River allí con intención. Atlántida también, mismo horario de ambos juegos. Pero River es el que va a ir buscando allí el ascenso. En este caso River, que tiene por ejemplo nombres como el Pinti Álvarez, Celso Ayala, el Chito, hoy entrenador de El Quelito. Si ustedes se acuerdan en su momento, sí, era un clásico el grito el Quelito allí en la época intermedia, también primera de los hinchas del cuadro de River, que puede volver entonces, así como ya se anotó ahora Capiatá, puede regresar a la categoría intermedia. Mañana ese partido, ¿qué hora? ¿Qué hora el partido? 15:45. Capiatá ante River. Señores, fútbol paralizado. Se van a refrescar con el vital líquido los dos equipos. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, señora, Germán y a todos los compañeros. Aquí estamos con Damián a la espera del partido entre Cerro Porteño y General Caballero. Y le dice, bueno, un estadio que no presenta todavía afluencia de público, es muy temprano. El partido arranca dentro de 2 horas y un poco más, pero ya estamos instalados aquí, aunque el campo de juego, ya lo vamos a decir con Víctor o con Carlos Midamian, no está bien. Parece que está estropeado. No sé si tiene que ver con esta lluvia que ha ido últimamente o no precisamente limpio lo empastado. Pero bueno, volvemos a ustedes en Trinidense para Trinidense Libertad, los Jorge. Muy bien, gracias, señor. Acá también está similar el campo de juego, niño. No sé si después la lluvia, pero quedó también con algunas complicaciones en algunos sectores, un poco blando el campo, pero después la lluvia también me parece que quedó con algunas complicaciones en algunos sectores del campo, por lo menos si a la vista, no es que está a 10 puntos el terreno aquí en Trinidad. Ahora sí terminó el minuto de pausa, teniendo en cuenta la temperatura, la alta temperatura. Tomaron un poquito de agua los jugadores tanto Trinidense como Libertad, y muchas indicaciones, y mucho más activo a Garnero, dando muchas indicaciones del lado de Humarelo.
¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Yavirá acaricia con el logo, acaricia 2 litros. Indica Jorge. Que siguen empatando. Trinidense Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Va a sacar Morínigo pelota en su terreno para el Gumarilo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato uruguayo 30 del segundo tiempo, Cerro Largo y Nacional empatan 1-1 en el bolso. Titulares de Gabriel Báez y Diego Polenta. Ingresó a los 59 Antonio Galeano, suplente Federico Santander. Va recuperando la pelota Marcos Riveros en campo de Libertad, jugando para Mendoza. Mendoza sobre la presencia de Manuel Romero, para De la Cruz. De vuelta con Marcos Riveros, capitán de Trinidense. La pelota de Juan Beira ante la marca de Marcelo Fernández. Corre Beto De la Cruz, levanta sobre la zona derecha. Allí está Román, alcanza la pelota, le propone el mano a mano Fretes. Llega bien Fretes, busca la salida de contra Fretes para Libertad. Mili Empeño frente a reloj, joyas de oro y plata empeño, mejor cotización. Sarmiento Casio, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Lo auténtico, el Chaco Shorty Beef. Carne 100% variedad de cortes, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Alejandro Silva eleva sobre la zona derecha para Piris. Marca Mendoza, pegan Piris. Habrá tiro de portería para el equipo de Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ven más Flores Coroteros, 365 días del año, las 24 horas. General día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ven más Flores. Simplemente para recordar, el banco del equipo de Trinidense, Germán. Wilson Quiñones y Mauro Rodas, los arqueros de emergencia. Armando Ruiz Díaz, Víctor Dávalos, Wildo Alonso, Edgardo Orsuza, Juan Salcedo, Milton Maciel, Brian Andrada, Ricardo Quiñones y Paul Charpentier. Cuando iba metiéndose Machuca sin niño. Sí, quería preguntarle, ¿llegó a venir o no hoy la barra de Libertad? Porque está muy silencioso todo aquí. ¿Están lo de la escolta o no, Germán? ¿O están calladitos? Están, pero están sin bandera y sin elementos de percusión. Buen punto, ¿sabes? No le permiten a los visitantes. Creo que el primero que arrancó eso fue Libertad con los visitantes y entonces aquí hace lo mismo Trinidense, por eso están sin bandera y sin bombo los hinchas de Libertad. ¿Sí, señor? Sí, cánticos había solamente. Correcto, por eso me llamaba la atención. En un momento me pareció escuchar, pero ahora como que por lo menos aquí en la zona de cabina ya no llegan esos cánticos. El partido continúa 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando Mendieta cerca del área de Trinidense. Apertura por derecha para Piris. Llega la pelota sobre la zona diestra. Quiere colocar el centro. No se lo permite Ronaldo Báez. Le queda la pelota a Alejandro Silva. El mano a mano con Marcos Riveros que lo mira fijamente. Ernesto Caballero tiene el control de la pelota en ataque. Pelota para Néstor Jiménez, apertura para Fretes. Va el juvenil lateral izquierdo de Libertad. La pelota de Víctor Villalba. Otra vez con Ernesto Caballero, de vuelta con Villalba. Busca el espacio para el disparo. Alejandro Silva levanta la cabeza, le va a pegar con la derecha. Coloca al centro el área para Roque. Bajó bien de cabeza. Despejadera para Trinidense. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roja con el pacto de confianza. NGO, no Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Con arbitraje de José Méndez en el bar de Ardis López, 19:30, Cerro Porteño, General Caballero. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, casi que en la pared esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Con Magro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Con Magro, solución, tecnología y respaldo. La pelota está en poder de Libertad, lo espera Trinidense para el contragolpe. Va Alejandro Silva a favor del Gumarilo, buen pase para Roque. Pica Alejandro Silva, puede estar el primero. No pudo acomodarse, insiste dentro del área, coloca centro. Villalba desactiva el ataque liberteño. La pelota de Mendoza. Mendoza para Beto de la Cruz que tiene espacio. Va el pelotazo largo para Machuca. Corre Machuca, alcanza. No, se le fue la pelota a Machuca. Habrá salida para Libertad. En Josep Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber Oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Néstor Jiménez y la salida. Gumarila por el medio, está solo. Levanta la pelota sobre la zona derecha para Roque Santa Cruz. Golpea bien con el pecho ante la marca de Mendoza. La pelota de Alejandro Silva, que bien escapó de la Cruz. Va Alejandro Silva para Marcelo Fernández. Cerca del área, Marcelo tira. Mal el remate de Marcelo Fernández, pero sigue llegando Libertadino. Sí, fue buena esta vez la llegada con Fernández metiéndose en posición de delantero. Más abajo, en 3/4 de cancha, Roque asistiendo, buscando allí la presencia que de esta vez de Tito Villalba con Fernández allí en la zona alta del ataque de Libertad y este derechazo que pasó relativamente cerca del arco defendido
por Zamudio. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa de Avira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Que siguen empatando por la jornada 15 de clausura. Trinidad Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. El saque de costado en ataque para el equipo local. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato chileno, Colo-Colo venció 2-1 a Huachipato. En el ganador jugó todo el partido Guillermo Paiva y en Huachipato ingresó en el arranque del segundo tiempo Cris Martínez. Va de la Cruz para el conjunto local, descargando para Vera para Marcos Rivero. Se mete Machuca, pica Romero a espaldas de los zagueros de Libertad. Bien por Román, que zafó de la marca de Fretes, pero se equivoca en el pase. Va recapturando desde el piso Román. Vuelve a perder la César Benítez. Saca Fretes para Libertad. El lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Marcos Rivero con la pelota, descargando para Juan Vera. Vera lanza sobre el costado izquierdo para Villalba. La presión alta de Marcelo Fernández. No se quiere complicar Vera. Juega por abajo para el arquero Zamudio, que saca con la zurda. Corre Romero, está muy solo. Jiménez en la marca, despeja para el equipo gumarino. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. Ambos entrenadores están parados constantemente dando indicaciones, Germán. Sí, y ahora en el lado de José Arrúa, sí, ya él está un poco más activo desde hace algunos minutos porque no le está gustando la performance de su equipo. Y por el lado de Libertad hasta su Guárdame el disparo de Fernández. Zamudio se queda con la pelota. Quiso sorprenderlo a Zamudio. El disparo de Marcelo Fernández, que es el que más insiste en el equipo de Libertad, niño. Es el que más insiste, el que está más activo ofensivamente allí Fernández, también con buenos movimientos, repito, de Willy, Tito Villalba por lo menos, acompañando también el propio Roque, pero hasta aquí lo más destacado que tiene Fernández. Y hablando de muy activo, uno que está muy activo es el arquero Víctor Zamudio de Trinidense. El disparo más fuerte fue el anterior a este, ese disparo por bajo, esquinado, que había tapado muy bien Zamudio, cuando aquí hay un tiro libre de riesgo a favor de Trinidense y una tarjeta. ¿La tarjeta para quién, Germán? Para Néstor Jiménez, el primer amonestado del partido, el zaguero liberteño. Amonestado Jiménez, falta sobre Romero, tiro libre peligroso para Trinidense. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja el app de Ecopetrol y aplicale. El 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Está en el piso Romero, se va recuperando de a poco. Anteriormente le había entrado a la pelota en el tiro libre que tuvo al inicio del partido Riveros. Me parece que nadie le saca ahora al volante de la Cruz, que se profila. Tiro libre para Trinidense. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Equipa tu casa este verano. Heladera midía 300 litros, antes 18 cuotas de 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Quién es el zurdo? ¿Es Mendoza, Germán? Es el está como para pegarle, sí, el número 14, Sergio Mendoza. Son 6 en la barrera, atención. Perfil para un zurdo, finalmente le va a pegar Sergio Mendoza, está cerca Marcos Riveros. Pero Mendoza se tiene fe, se tiene confianza, se plantó cerca de la pelota. Vendrá el tiro libre, Mendoza tira mal, lejos afuera, no pasó nada. Saque de meta para Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. 34 de la primera parte, empata en Trinidense, Libertad 0-0. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Los Duar. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Roque gana por arriba, pero no está nadie. No llega Villalba, tampoco Mendieta. La pelota le va quedando a Juan Vera, jugando para De la Cruz por el medio de la salida rápida del equipo de Trinidense, aunque retrocede todo Riveros. Pelota de vuelta para Juan Vera, apertura por la derecha para César Benítez. Levanta en campo rival para Romero, pase de primera para Román, llegó Román, lo persigue Fretes, le sacó bien la pelota a Fretes, a Román, el esférico para Roque, Santa Cruz fue al piso, no hay falta, Alejandro Silva por el medio, va saliendo Libertad. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock y Stock Express, prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes, extracto de tomate sabores de aregua 140 gramos 1.300 guaraníes. Catedral Anin 6K volumen 2, 10 de noviembre, contribuirá con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes, ingresa a farmaciacatedral.com.py.
Va De la Cruz con la pelota jugando para Sergio Mendoza. Pide el balón Villalba, también el arquero Víctor Zamudio. Tiene Mendoza el esférico para el conjunto veterinarense. Para Zamudio. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Yavirá acaricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Sigue el empate Trinidense, Libertad 0-0. Y su seguro, saco. Monumental. Va a sacar Pires desde el fondo para Libertad. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo. Puedes compartir tu servicio JMC. La fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Planea tus vacaciones con Banco. Préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota. Tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Zafa bien de la marca De la Cruz. Gol de Machuca en camino. No pudo recepcionar bien Machuca. Insiste Trinidense. Va Machuca dentro del área. Coloca centro. Pega Viera. No pudo recepcionar bien la pelota Machuca. Si no sacaba otro provecho. Córner para Trinidense. Sí, se pone furioso Garnero. Estoy observando aquí a la distancia. Habla allí con San Martín de tener la pelota en ataque Libertad y perder después de ese centro que quedó a media de Piris. Esta contra rápida Trinidense, ¿cierto? No pudo controlar bien Machuca. Igual en la última línea ante la lentitud de la defensa de Libertad logró ganar este tiro de esquina el cuadro local. Va por arriba Trinidense, córner para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Marcos Riveros, se le acerca otra vez, pase corto de Riveros para Ronaldo Báez, de vuelta Riveros, pelota arriba, testazo. Saca el arquero Morínigo, la marca de Jiménez va recobrando por el medio, metiéndose De la Cruz. Va a insistir el conjunto local con Machuca. Machuca tiene la pelota, perdió el balón, va a recuperar Machuca para Trinidense. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Recoleta, Fernando de la Mora empataron 1-1. Carapeguá superó a Tembetarí 3-1. Última fecha de la intermedia. Se coronó campeón Recoleta, segundo lugar para Tembetarí. Ambos van a jugar a la categoría principal el próximo año. Para vos que estás aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. No, aquí acá 3 cuotas, 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garde. Más info en kia.com.py. Se toma de la cabeza Romero, le reclama al juez que deja seguir. La pelota le va quedando por ahora a Mendoza sobre el lado izquierdo. Trinidense de contra, Libertad es el que más intentó en esta primera etapa. La pelota de Rivero sobre la zona derecha para César Benítez, juega para Román. Román otra vez para César Benítez, tiene campo, se va metiendo Benítez, llega el cruce Jiménez. Jiménez en la marca, despeja a un costado, no se fue el balón, va a recuperar Riveros para Trinidense. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hace rato ya viene moviéndose, pero no identifico hasta aquí porque está con el chaleco. No sé si vos le ubicás a la distancia de quién se trata el suplente de Trinidense, Germán, que creo que va a ingresar en el segundo tiempo, pero no logro identificar. ¿No es Salcedo? Pues sí. Tenés razón, es Salcedo, tenés razón, sí. Salcedo se está preparando, creo que va a ingresar en el segundo tiempo. Hace rato ya está haciendo, salvo que alguno también esté en el medio campo con molestia, pero sí es Salcedo el que se está movilizando. Le pega Riveros, tiro libre para Trinidense, centro al área de Libertad, saca Roque de cabeza, busca Román, el testazo, llega Alejandro Silva, se viene Libertad desde el fondo. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roja con el pacto de confianza NGO, no Romportín Frutos del Bosque, probalo ya, pasáteselo protegido, tener beneficios inmediatos como el CAT al 319-0000, salud protegida. 38 tenemos, señores, cerca de los 39 del partido, continúa 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Al P15 se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @ el P5PY, producto suizo, calidad Fapasa. Alejandro Silva con la pelota en caro, escapó de la marca del juvenil Machuca, aunque va retrocediendo con Néstor Jiménez, para atrás con el arquero, se queda Morínigo con la pelota, despeja con la pierna derecha, balón que tiene destino de Piris, no va a llegar Piris, fue a impactar prácticamente su rostro allí contra la cámara, Germán. Así fue, contra la cámara que está ahí, justo a un costado del centro del campo de juego. Es pelota en la salida para Trinidense. Campeonato argentino, segunda división, se terminó el partido. Chacarita le ganó 2-1 a Alvarado. En el conjunto de Chacarita atajó el portero paraguayo Marino Arzamendia. Va a sacar desde el fondo Zamudio para el equipo local.
Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Sube solo por la derecha, Iván. Atención, es Villalba. Villalba con la pelota para Roque Santa Cruz. Cruza la marca Riveros. Insiste Villalba, la pelota para Mendieta. Baja bien para Alejandro Silva. Se acomoda para el disparo. Saca Vera de cabeza. Le queda a Villalba. Tira mal lejos afuera. Remató Héctor Villalba. Llegó Libertad del disparo. Pasó lejos. Después de mucho el intento del conjunto Gumarelo, niño. Insiste, propone. Aquí no buscó el centro. Después rebote Villalba. Porque tenía por lo menos a 3 compañeros más en el área. Estaba Fernández, estaba Roque, el propio Willy por allí, pero no, quería su gol. Tito Villalba sacó el derechazo, se fue abriendo, se fue lejos del poste izquierdo, pero intentó, probó en esta Tito Villalba. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Que siguen empatando. Trinidense Libertad 0-0. Hizo seguro, Chaco. Roque, atención dentro del área. Saca oportunamente Mendoza, no se fue. La pelota pide en córner. Traspuso la línea. Mendoza evita el córner. Pelotazo largo en terreno de Libertad. Viera. Saca como puede la pelota de Pires. Golpea con el pecho. Deja para Ernesto Caballero. Todo frenado. ¿Quién quedó sentido en Trinidense? David Villalba quedó sentido tras ese último choque con Roque Santa Cruz en la disputa, muy cerquita del área chica del Sportivo Trinidense. Fútbol paralizado, sentido al zaguero de Trinidense. Campeonato chileno, segunda división, minuto 10 de la primera parte. De San Luis le gana 1-0 a Arica en San Luis titular. El atacante paraguayo ex Libertad, Mauro Caballero. Y cuando no, Garnero hablando con el cuarto, hablando es decir, de algo se está quejando, algo está reclamando allí Garnero con el cuarto juez. Señores, se va a recuperar Villalba, va a proseguir el fútbol, casi 42 de la primera parte. El partido está 0-0. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual Crédito. La Caja premia tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. La pelota de Néstor Jiménez, descargando por el medio para Ernesto Caballero, la marca de Romero. Zafa bien Ernesto Caballero, descargando sobre línea central, sobre la presencia de Alejandro Silva. Este para Mendieta, levanta la cabeza Mendieta, juega por abajo para Marcelo Fernández, pica Fretes sobre el lado zurdo. En ataque va Fretes, le regaló la pelota a Román, recuperó en el rebote Fretes, metió la diagonal, piso Lara, gol en camino de Libertad, vino, está, Roque está, gol, 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 gol. De libertad de Roque, de Santa Cruz, de Roque, Santa Cruz. Gran mérito para el lateral izquierdo Alexis Fretes. Recapturó la pelota en su terreno, cruzó mitad de terreno, desplazó unos pasos, zafó de 3 futbolistas de Trinidense. No lo podían frenar. De última, cuando ya no tenía fuerzas para rematar, el pase allí para Roque Santa Cruz. Gira el experimentado delantero Gumarelo. Disparo con la zurda al techo del arco de Zamudio. Nada que hacer para el golero local. Reclaman una falta sobre David Villalba. ¿Habrá revisión o no? Lo cierto que aprovecha Roque Santa Cruz, el primero para la visita, que venía buscando, martillando, presionando. Llega el primero Gumarelo. Fecha 15 del torneo clausura. Trinidense 0, Libertad 1. Roque Santa Cruz para el Gumarelo. Ich Roque. Monumental. Siempre vigente, pescando allí en el área alguna situación, alguna pelota que le pueda quedar allí en el área al goleador Roque Santa Cruz. Reclamaba una falta allí el central Villalba, un enredo en el fondo. De los dos, el que estaba más cerca de poder anotar a Libertad, que ya tuvo algunas chances de los pies de Fernández, Tito Villalba, Roque también, que había aproximado peligro. Y en el enredo de la situación allí en el fondo y los reclamos de la gente de Trinidense, termina aprovechando muy bien ese rebote, esa pelota allí en el área. Ya estaba caído el arquero Zamudio, acomodó para la pierna izquierda Roque allí, sacó el latigazo fuerte arriba al techo del arco después de ese enredo dentro del área. Aprovechó muy bien Santa Cruz para el primero Gumarelo.
Momento del gol. 42 minutos, primera etapa. Iba Trinidense por el empate, se vendrá Salcedo antes de que termine la primera etapa. Ya va a cambiar a Rúa, saque de costado, no se fue la pelota. Llega Ronaldo Báez, pone la pelota con Romero, fue al piso, había falta, no dice el juez. Le queda Morínigo, salida para Libertad. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Con tus compras participaste en la promo 3.000 millones. El 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Tahoe 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, ya verá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Gor. Trinidense 0, Libertad 1. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más, Jorge. Hasta el minuto 48 va esta etapa inicial. Salida desde el fondo para el Gumarilo. Pechuburger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Se frenó de vuelta el cambio de Salcedo. Sí, cambió de decisión finalmente José Arrúa, lo va a guardar para el inicio del segundo tiempo. En estos momentos está molestado Andrés San Martín por protestar. Hay que decir que Daniel Garnero, si bien es cierto, hace un ratito comenzó también con las protestas al cuarto árbitro, Andrés San Martín casi desde el inicio del encuentro ya estuvo haciendo sus reclamos. Sobre el final del primer tiempo recibe la tarjeta de amonestación. Falta sobre Marcelo Fernández, infracción de Villalba, tiro libre en ataque, tiro libre para Libertad. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Con este triunfo parcial, Libertad va llegando 22, alcanza la línea de Guaraní y está a 8 del puntero Olimpia con 30. Señores, tiro libre que corresponde al conjunto de Libertad, que está ganando el partido por la cuenta de 1-0. La pelota le va quedando por ahora a Viera en la salida. Viera tiene el control de la pelota, deja para Piris. Saludos para el pequeño Miquea que está reportando sintonía. Se va metiendo por ahora. Atención, Mendieta, apunta Mendieta, va a rematar, deja para Roque, no llega. Salida para el equipo de Trinidense. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Se viene Trinidense que quiere empatar antes de que termine la primera etapa. La pelota le va quedando de la Cruz, jugando para Mendoza. Mendoza tiene el control de la pelota, descarga para Machuca. Corre Machuca sobre la zona izquierda, ganó fondo de cancha. Será córner o saque de meta. ¿Qué dice el árbitro? Tiro de esquina que corresponde a Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Es la última para Trinidense antes de que termine la primera etapa. Le va a pegar Ronaldo Báez. A todos ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camino tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Vilita 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Ronaldo Báez y el córner. Le quedan 20 segundos en la primera etapa. Vino centro. El arquero Morínigo le saca el empate a Juan Vera. Que bien se elevó el testazo. Y justo donde estaba Morínigo, que soltó el balón. No aprovechó Villalba en el rebote. Otra vez Morínigo se queda con la pelota. Se salvó Libertad, niño. Fue buena la chance, el centro, el cabezazo allí de Vera. Va justito al medio, donde estaba el arquero Morínigo. Le pega en el cuerpo y en segunda instancia rápido allí en el reflejo nuevamente el arquero Gumarelo para atenazar y quedarse con esa pelota. Sobre el cierre, en este tiro de esquina tuvo la magnífica chance en el juego aéreo de igualar Trinidense, pero no terminó por aprovechar. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, fecha 15 aquí en Trinidad. Trinidense 0, Libertad 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me voy a acercar acá junto a Tomás Rayer, jugador del Sportivo Trinidense, que está observando el partido aquí desde el sector preferencial. Más que nada la actitud, tiene que ir para adelante y vamos a sacar un buen resultado, esperemos. En lo personal, guardando una oportunidad, ¿está con alguna lesión, no, Tomás? Sí, estoy con una lesión de la rodilla, distensión de ligamento tuve, pero ahora ya estoy volviendo. Tomás, para Fútbol a lo Grande Radio Monumental, qué momento inoportuno, ¿no?, en el que entra el gol rival justo sobre el final del primer tiempo. Sí, una lástima para nosotros, pero bueno, también a lo último casi tenemos la nuestra, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. ¿Qué se hace en el segundo tiempo para dar vuelta a ese resultado, Tomás? Y la actitud de ir para adelante, intentar y tratar de conseguir un gran resultado.
El juego aéreo puede ser una buena arma, Tomás. Viste, varias veces, prácticamente todas, ganaron en el área de libertad. Sí, también en el juego aéreo tenemos grandes jugadores que saltan bien, que cabecean bien y bueno, para bien de eso para nosotros y esperemos sacar un buen resultado. ¿Cómo va la recuperación? ¿Para cuándo el 100%? Y ya estamos mejor, quería llegar para pero bueno, decisión del técnico y también mía, estamos esperando para el próximo o el que viene, si no, pero para estar 100% mejor. Gracias. Eran las palabras de Tomás Rayer, jugador de Trinidense, que está principalmente está poniéndose físicamente a punto para retornar a las canchas. Recientemente, como él había comentado, está lesionado, una lesión en la rodilla. Presentaba el ofensivo argentino de Trinidense, Jorge. Señores, Jorge. gana Libertad por ahora 1-0. Adelante, Arturo. Correcto, seguimos la opinión del niño. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes, Arturo. Un saludo para toda la audiencia de Fútbol de lo Grande Radio Monumental. Y aquí observando el panorama en las afueras de la olla. No hay prácticamente movimiento. Vamos a ver a qué número llegamos finalmente, porque imagino, metiéndome en el pensamiento del hincha de Cerro, alguna esperanza se habrá encendido con el empate ayer de Olimpia, ya que Cerro puede recortar esa diferencia que tiene lógicamente con el puntero del campeonato, que es el franjeado. Y hoy de vuelta Jarazaguer presenta varios cambios con respecto a la última presentación por Copa Paraguay. Como novedades, hoy retorna al equipo titular Cristian Javier Báez, retorna Robert Piris da Mota, Derlis Rodríguez, Cecilio Domínguez ya recuperado y Federico Carrizo. Son los 5 cambios, repito, con respecto al partido de mitad de semana en el cual Cerro se eliminó en cancha de Guaraní ante Sol de América. Esperamos la planilla, pero si no surge nada de último momento, el probable equipo es el siguiente: Jam en portería, Alan Núñez, Lucas Quintana, Cristian Javier Báez y Diego León en la zona defensiva. Por derecha, Derlis Rodríguez, en el centro Enzo Jiménez junto a Robert Piris da Mota, por izquierda Cecilio Domínguez, media punta Federico Carrizo y como único delantero Francisco da Costa. El conjunto de Jarazaguer para medir a General Caballero de Mallorquín. Arzamendia no practicó ayer ni hoy, virtualmente fuera de la selección, Víctor. Y esperando un reporte oficial porque él sigue en la concentración, pero está con problemas musculares. Se tuvo que hacer estudios en las últimas horas, se aguarda el resultado de la ecografía como para saber con certeza si tiene o no alguna posibilidad de estar el día martes. Pero repito, no practicó ayer, no practicó esta mañana. Todo indica que va a quedar fuera del partido ante Venezuela, solo que todavía oficialmente él sigue formando parte de la concentración en Upane. Bueno, y ya sabés que el técnico interino de Inglaterra, vos que sos inglés, igual que Carlos Quise, dijo que venga otro, yo me voy. Sí, él no quiere dirigir definitivamente. Él estaba a cargo de una selección juvenil. No, está bien, lo que te digo nomás es que ustedes que siguen apasionadamente el fútbol, y lo digo con respeto, tiene que ser un técnico de mayor talla, dijo, de mayor jerarquía. Sí, ganó y dicho sea de paso 3-1 con autoridad de Inglaterra. Es lo que dijo, es que tiene que venir un técnico de mayor jerarquía. Y están hablando con Tuchel, el alemán que dirigía a Chelsea. Qué bien, Víctor Villalba. ¿Cómo te va, Carlos Alberto Quis? Muy bien. Bueno, seguimos todo el fútbol internacional, la verdad. Claro, por eso digo que el fútbol es el apasionante. Inglés dice, no, yo no estoy en condiciones quiero que venga otro. Es difícil manejar la figura que tiene Inglaterra. No, por eso, ¿y cuántos títulos mundiales ganó? A nivel de FIFA, así de torneo de selección, torneo mundial. 1. ¿En qué año? En el 66, cuando el Mundial se jugó en su casa. Ahí se jugó, y un gol que dio que no tenía que haber sido gol si estaba al VAR. ¿Cuántas finales jugó Inglaterra después? ¿Copa del Mundo? No. No, hablo de Copa del Mundo. Sí. Por eso es que el técnico dice ahora, no me echen la culpa a mí, porque con todo el prestigio del fútbol inglés, hablamos después. Arturo, ¿sí? Un último detalle, no sé si viene al caso o tiene que ver. En realidad el técnico es inglés de nacimiento, pero él en su época de jugador representaba a Irlanda. Él, por ejemplo, no jugó en la selección inglesa. No sé si tiene que ver con su decisión. Digo que un técnico dirigiendo en fútbol inglés te diga que venga uno de mayor talla, es porque le pesa muchísimo. Y sí, probablemente. Yo lo que digo... No, lógico. Yo lo que digo es lo que leí, no hay que entender. Es para valorar el gesto del entrenador. A eso voy, nada más que eso. Esto te habla de la preparación cultural y los principios que tiene el que está dirigiendo hoy interinamente. Otra cosa, Carlos Víctor, si Arzamendia no va a hacer otro llamado, no hace falta.
Y yo creo que ya no, porque está Sandes que está para ser titular y ahí tiene como opción B arriba. Como le habían llamado al de Nacional, ¿te acuerdas? Sí, en la anterior ocasión. Acá le llamaron y dijimos, mira, le llamaron, por eso no me pregunto. Y aparte también ahora recupera a Junior Alonso. Ah, tenés razón. Sí, así que ya tiene cubierto ese lugar. Es verdad. Y bueno, aquí estamos, poco público, Víctor. Poco público, casi nadie. Yo estoy justo acá frente a la entrada preferencia, ahora mismo no está entrando nadie y son unos pocos contados con los dedos los que ya están adentro esperando. Igual estamos todavía distantes. Me arriesgo un número, creo que entre 4.000, 5.000 estaremos después a la hora del partido. ¿Qué se pide tu perfil ahora? Y a veces acierto, Arturo, por eso me tomo el atrevimiento de arriesgar cada tanto. Esto no era lo tuyo, ¿no? Y no, pero últimamente comencé a acertar y le agarré el gustito. Está bien. Contigo, Jorge, ustedes. Gracias, Arturo. Señores, está ganando Libertad por la cuenta de 1-0. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Aquí acabó la etapa inicial. Sobre el cierre casi de este primer tiempo llegó el gol de Roque Santa Cruz. El gol para Libertad en un tiempo relativamente parejo en sí, si bien de los dos, el que estuvo un poquito allí mejor fue Libertad. Un par de chances de Fernández, que hasta aquí es el más activo, el medio para arriba, si bien también Roque tuvo alguna posibilidad, alguna variante en ofensiva en cuanto a chances dentro del partido. Si bien en el inicio el que tuvo la primera para anotar fue Trinidense en ese tiro libre de Marcos Riveros al borde del área grande, una falta de Néstor Jiménez, que dicho sea de paso recibió la tarjeta. Ejecutó muy bien, con mucha rosca, pero mejor estuvo el arquero Morínigo, hoy titular en el equipo de Libertad. Martín Silva fue al banco, hoy titular Morínigo. Nuevamente, después de 13 fechas, decía allí Germán, también en parte baja la vuelta de Morínigo al arco de Libertad. Ese tiro libre, esa buena respuesta del arquero Gumarelo, el tiro libre de Marcos Riveros en el comienzo. Un par de chances después de Libertad, ese inicio de Trinidense que comenzó un poquito mejor el partido, lo fue emparejando del medio campo. Por eso esos últimos 10-15 minutos del primer tiempo calentaba Salcedo a un costado. La duda era si algún jugador estaba con alguna molestia, con alguna lesión, o definitivamente es el cambio que está buscando querer realizar en este segundo tiempo el técnico Arruga, porque se movió mucho allí en la parte previa al costadito Salcedo, el volante, que me parece que puede llegar en algún momento, porque hablando de volantes, por momentos tanto Riveros como también el propio De la Cruz se vieron sobrepasados por los hombres de Libertad, que tienen a Ernesto Caballero allí en la contención, un poco más pegado a él Silva, sobre el sector derecho Villalba, más tirado sobre el perfil izquierdo William Mendieta, y arriba la presencia de Marcelo Fernández con Roque Santa Cruz. Si bien por momentos se intercalan y hasta Roque de repente arranca un poco más atrás, dejando más arriba a Fernández por momentos en el avance de Libertad. ¿Qué decíamos? Era Fernández de los más picantes que tenía Libertad allí del medio para arriba, de los buenos movimientos de Ale Silva, de Fernández, del propio Willy Mendieta. Buscó algún espacio, alguna chance, algún disparo de media distancia, y la buena respuesta también del arquero de Trinidense Víctor Zamudio fue de las más claras que tuvo Libertad con ese disparo de media distancia de Fernández. Y hablando de chances, de posibilidades, en una buena incursión en ataque, allí de Mendieta se lanza para bloquear el tiro de David Villalba, y de rebote estaba por allí atento Roque sobre 42 del primer tiempo. Le queda justito a Roque Santa Cruz, estaba en esa acción donde fue a disparar el jugador dentro del área chica de Libertad. Se da el bloqueo, se lanza el arquero, entonces queda por el camino, y de rebote directamente va a Roque, que se saca la marca del jugador de Trinidense que ya estaba allí en el suelo, patea fuerte arriba, termina concretando. Cuando ahora está ingresando Salcedo, y creería que está para ingresar en este segundo tiempo, porque ya de a poco están volviendo los suplentes, pero el primero en regresar es Salcedo, que está como para ingresar en el medio campo de Trinidense. Ya volvió también el propio Arruga, que es el primero en regresar del lado de Trinidense. Y hablando del gol de Roque, 42 del primer tiempo, vamos a recordar en el relato de Jorge Casal el gol de Libertad.
La pelota de Néstor Jiménez, descargando por el medio para Ernesto Caballero, la marca de Romero. Zafa bien Ernesto Caballero, descargando sobre línea central, sobre la presencia de Alejandro Silva. Para Mendieta, levanta la cabeza Mendieta, juega por abajo para Marcelo Fernández, pica Fretes sobre el lado zurdo. En ataque va Fretes, le regaló la pelota a Román, recuperó en el rebote Fretes, metió la diagonal, piso Lara, gol en camino de Libertad, vino, está, Roque está. Gol, 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 gol. Libertad de Roque, de Santa Cruz, de Roque, Santa Cruz. Gran mérito para el lateral izquierdo Alexis Fretes. Recapturó la pelota en su terreno, cruzó mitad de terreno, desplazó unos pasos, zafó de 3 futbolistas de Teninense. No lo podían frenar. De última, cuando ya no tenía fuerzas para rematar, el pase allí para Roque. Santa Cruz gira el experimentado delantero Gumarilo. Disparo con la zurda al techo del arco de Zamudio. Nada que hacer para el golero local. Santa Cruz el primero para la visita, que venía buscando, martillando, presionando. Llega el primero Gumarelo. Fecha 15 del torneo clausura. Trinidense 0, Libertad 1. Roque, Santa Cruz para el Gumarelo. ¡Y Roque! Y así, en un partido bastante parejo, lo pudo aprovechar, pudo anotar Libertad allí sobre el cierre. Si bien a los 42 fue el gol, a los 45 tuvo un tiro de esquina trinidense, centro, se elevó muy bien Vera al central. Juan Vera, el cabezazo fue fuerte al medio donde estaba Morinho, pegó en la humanidad de Morinho y en segunda instancia allí se lanzó y terminó capturando nuevamente el balón. Y así acabó la etapa con el 1-0 a favor de Libertad. Nos vamos nuevamente hasta la nueva olla. Adelante, señor. Correcto, gracias, Jorge. A ver si Víctor ya tiene el equipo confirmado o no todavía de ambos, Víctor. Todavía no, Arturo. Justo hacíamos el pedido recién de la planilla. Yo creo que en un ratito más ya vamos a tener confirmadas las escuadras de Cerro Porteño y General. Pues ahí te lo vemos a Tacuara Cardosa. ¿Cuánto está de Sasá? Y creo que está todavía más de 20 goles, Arturo. Voy a buscar el dato exacto, pero me parece que la última vez que hablamos del tema estaba todavía algo retrasado. ¿Hace cuánto que no juega? Y perdió ahora el puesto, perdió ahora hace varios partidos. Primero con Gustavo Aguilar y después con Roque Santa Cruz. Roque empezó a meter goles en las últimas semanas y Tacuara cada vez juega menos. Correcto, gracias, Jorge, contigo. Correcto, señor. Aquí acabó la etapa con el gol de Roque. Le está ganando 1-0 Libertad. La visita a Trinidense. Volvió Trinidense, volvió Libertad. Se vendrá Salcedo. Salcedo se vendrá del lado de Trinidense. Ya hace rato estaba calentando los últimos 15 minutos del primer tiempo. Y ahora sí se vendrá la primera variante del lado del equipo de Arrua. Señores, los dos equipos dentro del campo de juego. Va a comenzar la etapa complementaria. Antes estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Primer cambio de Arrua en Trinidense, entra con la 13 Juan Salcedo, no volvió al campo de juego Marcos Machuca. Allí está la variante, entonces Machuca tuvo una chance en la primera etapa donde no pudo acomodarse bien cuando el partido estaba 0-0. Pelota sobre el círculo central. Va a mover el esférico Alejandro Silva. Gana la visita, gana Libertad 1-0 con el gol de Roque. La orden del juez. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Y se viene el pelotazo largo para Roque Santa Cruz. Este baja bien para Marcelo Fernández. Va Marcelo ante la marca de Juan Vira. Ganó fondo de cancha Marcelo Fernández. Forcejeo a Oliver Román. Falta. Innecesario lo de Román. Le permite un tiro libre allí cerca del banderín. Tiro libre para el equipo de Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar la pelota y le reclaman justamente a Román. Me parece innecesario el empujón allí. Justo estaba cerca el árbitro del partido. Tiro libre peligroso que corresponde al conjunto de Libertad. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Vendrá el tiro libre, 12 la barrera. Le pega Fretes. El otro es Alejandro Silva, Germán. Así es, para pegarle de derecha.
Va justamente Alejandro Silva, levanta centro el arquero. Atento Zamudio, se queda con el esférico. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escríbenos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Saca la pelota Zamudio, golpea de cabeza Piris, la pelota le va quedando a Marcos Rivero, Rivero dejando sobre costado izquierdo para Mendoza, pone con Romero, Romero para Salcido, marca Viera, saca con la zurda, la pelota para Juan Viera, otra vez con Marcos Riveros, el capitán de vuelta con Viera, toca en su terreno trinense. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Se va metiendo Román sobre la zona derecha, dejando para César Benítez. Le regala Ernesto Caballero, Caballero con la pelota. Mete la pierna, recapturando de la Cruz, aunque vuelve a perderla Román. El balón de Fretes, Fretes levanta la pelota con destino a Marcelo Fernández. Bajó de cabeza Willy Mendieta. Llega la pelota a César Benítez. No se complica para atrás con el arquero Zamudio. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrita preferida. Va Salcedo en cara. Juan Salcedo. Buen pase para Ronaldo. Va adentro del área. Viene el empate. Jiménez saca como puede con la zurda. El rebote le va quedando por ahora Mendoza. Deja para Romero. Romero para Salcido. Marca y quita desde el fondo. Piris. La pelota de Villalba. Busca la salida. Libertad. Ponete la 10 con toque. Sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO no Ron Portín Frutos del Bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ya voy contigo, Víctor. Va Libertad. Atención. Queda Fernández para Roque dentro del área. Saca Zamudio con las uras. Y Víctor. Simplemente para responder la pregunta que hacía Arturo. 129 goles marcados tiene Tacuara y está lejos de Sasa. Sasa 160. Así que le faltan 31 para alcanzar a Santiago Salcedo, que es el máximo goleador en el fútbol paraguayo. Repito, 129 goles en primera división en el fútbol paraguayo tiene Oscar Cardoso. Muy bien, saca la pelota desde el fondo Jiménez para Libertad. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años y 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Se va metiendo Marcelo Fernández con la pelota, ataca Libertad. Marcelo Fernández con el balón sobre costado izquierdo, juega por bajo. La pelota de Willy Mendieta, va el experimentado centrocampista de Libertad. Tocando para Alejandro Silva. Apertura por la derecha para Viera. Libertad está cerca del segundo. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo, Pilales, en Ambareca, Beteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuay, Pilar. Unisal. Mendoza controla en campo rival. Se viene ahora con Juan Salcedo para el equipo de Triense. Salcedo que ingresó en esta etapa complementaria. Recibe pase de Mendoza. Aludió la marca de Ernesto Caballero. Pase a profundidad. No llega Román. Buena la intención de Salcedo. No alcanza Román. El que llega a la pelota es Morini. Gol arquero Gumarilo. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán con los chorizos parrillero Pizza o Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos, tejobramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. El miércoles a las 19 se completa esta fecha 15 en el Arsenio Erico Nacional ante el 2 de mayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer. Y ahora para el segundo vino afuera. Perdón Darío porque se metió Fretes. Gran pase para Villalba con la zurda. El disparo a media altura pasó cerca del poste diestro de Zamudio. Llegó Libertad casi el segundo. Habrá salida para Trinense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Yavirá acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica Jorge. Trinidense 0, Libertad 1. Y su seguro Chaco. Va a sacar Zamudio para el equipo local. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Otra vez Villalba adentro del área. Cruza Mendoza la marca cuando se iba acomodando Villalba para el disparo. Tiro de esquina que corresponde a Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿A quién le reclama Zamudio? ¿A sus centrales o a los volantes, Germán? A los centrales, porque no cortaron a tiempo la arremetida de Héctor Tito Villalba que terminó en el remate al arco.
Le va a pegar a Alejandro Silva. Tiro de esquina para la visita. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud Cortro RL en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Périga. Señores, vendrá el tiro de esquina. En realidad, pase corto de Silva para Néstor Jiménez. Coloca centro, pelota con la sur al testazo afuera. Y solo saltó Marcelo Fernández. Testazo que pasa rozando el poste derecho de Zamudio. Salida para el local. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos la casa Empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Con esto Libertad va a 22. Se coloca a 8 de Olimpia, que es su próximo rival, Gerardo. Exactamente. El Guaraní Libertad con 22. Y como bien decías, a 8 de Olimpia con 30 puntos. Y el próximo domingo se van a enfrentar justamente ambos equipos, Jorge. Saque de costado en su terreno para el equipo liberteño. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Frena con el pecho Mendieta. Qué buen lateral izquierdo de Fretes. Se va metiendo en campo rival Fretes. Descargándole pelota sobre la zona del medio para Villalba. Villalba lanza para Alejandro Silva. Buen pase sobre la punta derecha. Se muestra Piris. Piris con la pelota. Descarga por el medio campo enemigo sobre la zona de Alejandro Silva. De vuelta con Villalba. Eludió la marca de Riveros. Se mete. Atención Mendieta. Puede estar el segundo a punta. No hay falta. Al piso Mendieta. Piden infracción. Cada vez más cerca del segundo Libertad que del empate trinidense, niño. Sí, entró con todo nuevamente Libertad en este segundo tiempo. A ver si a poquito despierta también Trinidense en esto, por ejemplo. Cuando se viene por ahora Salcedo, va Ronaldo Báez, intenta el empate Báez para el equipo de Trinidense. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO, no Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Viene el centro de Mendoza, pelota dentro del área para De la Cruz, golpea con el pecho, ganó fondo de cancha, pierde ante la marca de Fretes. Fretes va sacando desde el fondo para Libertad. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos trinidense el viernes 19:30 horas en cancha. Sudamérica va a enfrentar a Meliano por su parte. El Libertad del domingo 20 horas. Defensores del Chaco, ante Olimpia. Se mete bien, falta. ¿Falta o no? Infracción, pito el árbitro, deja seguir finalmente ahora. Insiste Román. ¿Qué pasó finalmente, Germán? Falta, infracción lateral. ¿Qué determinación toma el juez? Dejó seguir la jugada Mario Díaz de Vivar. Esta jugada continuó y ahora es lateral en ataque para el Sportivo Trinidense. Pelota en ataque para Trinidense. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Comprar mayor y hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Carga Trinidense, Piris despeja desde el fondo. La pelota en poder de Juan Salcedo. Golpea de cabeza, el balón tiene destino de Villalba. Villalba con el balón, encara y deja atrás la marca de Mendieta. Va Villalba para Trinidense, que ahora sí se mete con todo buscando el empate. La pelota de Mendoza escapó de Piris. Mendoza eleva centro, pelota al área. Bloquea y saca desde el fondo. Vira, balón para Villalba en el equipo Gumarilo. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 10 millones en efectivo. Entérate más en nuestras redes sociales. Tu canción puede ser el nuevo éxito musical de Punto Farma. Cerámica Itagua, su casa por toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. River, el Quelito puede conseguir su pasaporte a la intermedia para la próxima temporada, si es que mañana le gana a Capiatá, jornada 33 de la primera vez. River visita a Capiatá, el otro equipo que pelea el mismo objetivo es Atlántida, que visita, hará jugar ante el conjunto del Empeño. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Trinidense 0, Libertad 1. Y su seguro, Chaco. Riveros desde el costado izquierdo con la pierna derecha va el capitán de Trinidense, busca el empate para arriba. Riveros levanta centro, el arquero Morínigo con los puños, pide falta. No hay infracción, de vuelta, tiro de esquina, esta vez por derecha para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Esta vez el ejecutante es De la Cruz, Valbeto De la Cruz, el volante con la camiseta número 8. Eleva centro, pelota bien arriba, Villalba, Morínigo. Notable Morínigo, le queda atención a De la Cruz, otro centro, bloquea Fretes, llegó el equipo de Trinidense, salvó Morínigo, ahora el empate, niño. Era buena la chance aquí para Trinidense. Se elevó muy bien David Villalba. Cabezazo abajo.
a media altura al poste izquierdo del arquero Morinio, que se lanzó, metió los brazos, salió bien las manos, salió para salvar otra vez Morinio al arco de Libertad. Dos situaciones ya tuvo en el juego aéreo trinense, uno en este primer tiempo y otro mejor dicho, en el cierre del primer tiempo un cabezazo de Vera y ahora el inicio de este segundo tiempo también el cabezazo de Villalba. En ambos casos buena respuesta del arquero Morinio. Es pelota para el Gumarelo. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Se complicó Jiménez, puede estar el empate de Romero. Romero para Salcido, no pudo rematar, perdió tiempo. Insiste, atención Román, la pelota le queda a Ronaldo Báez, gran pase para Mendoza, vino, está afuera. Romero, explique, niño, lo que acaba de desperdiciar Trinidense. Una acción clarita, lo tuvo Manuel Romero. Igual aplaude aquí la preferencia porque fue buena la acción. En una pelota que no dio por perdida de la Cruz, termina cruzando casi del sector derecho hasta el perfil izquierdo donde está Báez. Ronaldo controla, observa que venía proyectándose muy bien Mendoza. Gana la última línea del lateral por izquierda, el centro y allí a la carrera metiéndose en posición de 9 solito. Manuel Romero le dio muy abajo el balón, se fue sobre el travesaño, fue muy buena la chance sobre el perfil izquierdo que generó Trinidense y que después terminó en la mala definición de Romero. El pelota en la salida para el equipo de Libertad, te escucho. Garnero llama a Lucas Sanabria, casaca 21, y a Antonio Vareiro con la 20. Serán los dos primeros cambios del Guma. Muy bien, pelota para Libertad en ataque. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Estilo de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 3, etapa complementaria. Le va a pegar a la pelota Fretes. Está cerca también Alejandro Silva. Va por arriba Libertad tratando de concretar, de convertir el segundo. De momento gana 1-0 con el gol de Roque. La orden del juez, levanta los brazos Alejandro Silva. O es Silva o es Fretes. Señores, vuelve a dar la orden del árbitro. Fretes, centro, pelota arriba. Saca de cabeza como puede Juan Vera. El rebote le va quedando a Pires. Va a insistir el Gumarelo. Campeonato brasileño Serie B. Coritiba le ganó 3-1 a Amazonas. En el equipo visitante fue titular el atacante paraguayo ex nacional Jorge Roa. Cerca de los 14, etapa complementaria. Gana Libertad 1-0. Mil empeños, venta, reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños, lo auténtico del Chaco, Chorteví, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortecher. Vino el centro de Mendoza, atento el arquero, se queda con la pelota Morínigo. Adelante, Víctor. Cuando quieras y tengamos tiempo, confirmados los equipos en la olla. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Y aprovechamos y vamos copiando con Arturo y Carlos Cerro en el arco 13, Jam. La zona defensiva, camiseta 30, Alan Núñez. 14, Lucas Quintana. 24, Cristian Javier Báez. Y camiseta 37, Diego León. En mitad de cancha, por derecha 22, Derlis Rodríguez. 7, Enzo Jiménez. 26, Robert Piris da Mota. Y 10, Cecilio Domínguez. Media punta, 8, Federico Carrizo. Y único delantero, camiseta 9, Francisco da Costa, el equipo dirigido por Carlos Jarazayer. General Caballero de Mallorquín, en el arco 1, Luis Guillén. La zona defensiva 6, Miller Mareco. Camiseta número 3, Manuel Romero. 14, Alexis Rodas. Y 24, Tomás Lescano. 5 mediocampistas. Por derecha, 10, Teodoro Arce. Camiseta 29, Osmar Jiménez. 5 y capitán de equipo, Fernando Martínez. 30, Pablo Ayala. Y camiseta número 11, Pedro del Valle. Único delantero,
9, Clementino González. La formación dirigida por Humberto García. Muy bien, allí está entonces confirmado Cerro y el conjunto de General Caballero para el partido de fondo 19:30. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 16 minutos. Segunda etapa de Avirá Caricia con el no Caricia 2 litros. Indica Jorge. Trinidense 0, Libertad 1. Y su seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Con la 21 entró Lucas Sanabria y con la 20 Antonio Vareiro. Se fueron de la cancha William Mendieta, el 11 y el 28 Marcelo Fernández, los dos primeros cambios de Daniel Garnero en Libertad. Continúa la victoria Gumarela, por ahora 1-0. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marijeo López, teléfono 679-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Le va quedando la pelota sobre costado izquierdo Mendoza. Mendoza jugando por Vasco para Villalba. Villalba retrocediendo el balón para Juan Vera. Vera otra vez descargando sobre el costado izquierdo para Villalba. Villalba levanta con la zurda. Busca por arriba. Atención. Mira Román. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense de Coel, de Román, Coel, Román se arrodilla en gratitud al cielo, eleva una plegaria con sus compañeros, porque fue un regalo realmente de la defensa gumarela. El centro de Mendoza, se durmieron entre Viera, Jiménez, Fretes, algo de culpabilidad de Morínigo, se miran todos allí en el fondo de Libertad. Aprovecha bien Román, el del arquero Morínigo, empuja con la zurda, empata el local, iguala Trinidense aquí en el Martín Torres. Señores, fecha 15 del torneo clausura. Trinidense 1, Libertad 1, Joel Román para Trinidense. Monumental. Astuto, despierto allí en medio de los centrales, ganando esa mala salida del propio Morínigo, que venía haciendo un buen partido, pero en esta quedó por el camino. Balón largo que nace del perfil izquierdo de Mendoza. Peinó a medias Diego Viera, eso terminó complicando a los centrales. Y Alexis Fretes no llegó al cruce. Quedó a medias también Morínigo. Y decíamos, despierto, astuto, se metió en medio de ellos. Joel Román para quedarse con esa pelota. Sacarse la marca del lateral Fretes que venía por allí, el propio Morínigo que quedó en el camino en una situación donde lo termina aprovechando muy bien en el descuido Trinidense. Apareció justito Román, el gol de la paridad, y lo gritó con todo Trinidense aquí en su terreno. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Y fue lo último de Román, Germán. Así es, se fue de la cancha el número 17 para permitir el ingreso del 33. El argentino Paul Charpentier. Se produjo también otra modificación al mismo tiempo, entró con la 22. Ricardo Quiñones. Se terminó el partido para Luis de la Cruz. Segundo y tercer cambios de Arrúa en el triqui. Allí están los cambios entonces en el equipo local del partido. Está 1-1. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en la pared sucursal 21, Cacique en la pared esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comargo cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas de Guasco, Hyundai y más. Signos en red, Comagro, solución, tecnología y respaldo. Señores, la pelota le va quedando por ahora a Sanabria. Sanabria juega por abajo, saca la defensa, hubo falta. Infracción sobre Benítez, sobre César Benítez. Tiro libre para Trinidense. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Con la Isuzu MVX llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, ya verá que dice con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Que están empatando Trinidense, Libertad 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Vino al centro, pelota arriba, va a Vera de cabeza, no alcanza el zaguero Trinidense que estaba en el área de Libertad. Tiro de portería para el Gumarelo. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Jiménez tiene el control de la pelota para el conjunto de Libertad.
quiere reaccionar de vuelta tras el empate veteriniense. La visita el Gumarelo con Viera. Levante para Roque Santa Cruz. Baja de cabeza para Alejandro Silva. Pone la pelota para el cazapeño Antonio Bariro. Va Bariro, juega para Alejandro Silva. Silva pierde la pelota, recaptura Bariro. Saca Ronaldo Báez para Trinense. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad entre su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Sanabria para Fretes, va a Fretes sobre costado izquierdo, avanza Libertad, Fretes encaró, perdió la pelota ante César Benítez, llega la marca en el fondo por parte de Juan Vera, evita la pelota, evita que se pierda la pelota por línea de fondo y va a ser córner, en realidad saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 22, etapa complementaria, el partido 1-1. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Nada duele más que perderse una final. 23 de noviembre, final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Se mete Piris sobre la zona derecha, va a Libertad, centro de Piris, bloquea. Va, es pelota al fondo, es tiro de esquina sobre la zona derecha para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba busca el desnivel el Gumarelo. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas 143.000, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electro, mejorando tu calidad de vida. Vendrá el córner, pelota bien arriba, atención el testazo de Viera, las manos del arquero. Atento se queda con la pelota Samudio, el arquero de Trinidense. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electrobar. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero Samudio. Balón bien arriba con Charpentier. Charpentier deja la pelota sobre Quiñones. Quiñones, atención para Romero. Va Romero, campo rival dejando para Marcos Riveros. Encaro, escapó de la marca para Ernesto Caballero. Pierde la pelota Rivero. Escucho, Germán. Tenemos datos de recaudación. Aguantame porque se viene Villalba. Va Libertad, Villalba coloca centro equivocado. Hace el esfuerzo Barreiro, no va a alcanzar. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. 6 millones de guaraníes, redondito. 6 millones de guaraníes por 300 pagantes. En total de ingresantes, 705 para el partido de esta tarde entre Trinidense y Libertad en el Martín Torres. Salida para el conjunto de Trinidense. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control los You Are. Ferropares a sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur. Teléfono 021-227-3708. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Balón sobre la zona derecha, le queda a Quiñones que ingresó en esta etapa complementaria. Quiñones pierde ante la marca de Sanabria. Villalba juega la pelota para Roque Santa Cruz. Está muy solo Roque. Toca por el medio para Alejandro Silva. Solo Barreiro por la derecha. Aunque retroceda Alejandro Silva para Piris. Corre Piris sobre la zona derecha. Cruza mitad de terreno buscando el segundo del equipo de Libertad. Con este empate Libertad se está alejando bastante de Olimpia. Está llegando a 20 puntos y está quedando a 10 del puntero con 30. Va a intentar meterse Fretes en campo rival. El partido 1-1. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock Express, hierba mate norte clásica 250 gramos, 3.800 guaraníes, jabón tocador 1.080 gramos, 1.400 guaraníes. Charpentier está, salvo el arquero, salvo Morínigo, era gol de Charpentier, corrió y ganó Romero, fondo de cancha al centro para Charpentier, el disparo y salvó Morínigo, era el segundo de local niño. Viene esta Romero para ganar por derecha, allí casi con lo poco que tenía allí ya de oxígeno para poder correr, ganar. Creo que va a ser uno de los cambios también ahora Romero. Ganó bien la última línea, hablamos de Manuel Charpentier que acaba de ingresar. Pase para él, sacó el derechazo. Buena respuesta de Morínigo que en esta se lanzó, tapó un par de buenas intervenciones de Morínigo. Solo que para el gol toda la defensa de Libertad se quedó. Él salió mal, quedó por el camino también el propio Fretes, fue a medias del despeje de Viera y allí llegó a la paridad el conjunto de Trinidense. Cuando hay alguna revisión al parecer, no, ahora sí se va a hacer el cambio, no pasó nada en el anterior. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Trinidense Libertad 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con la casaca 30 el argentino Brian Andrada y con la 6 Edgardo Orsuza.
Se van del terreno de juego Ronaldo Báez, el 7, y también el capitán, el número 28, Marcos Riveros. Son los dos últimos cambios de José Arrúa en el Sportivo Trinidense. Como sale Riveros, como capitán queda César Benítez. Él se puso el brazalete. Es tiro libre en su terreno para Trinidense. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. Está la familia de siempre, pero en la zona detrás del Banco de Libertad. Ellos sí se portan bastante bien, niño. Sí. Igual no tienen que generar ningún tipo de lío como sí pasó con la familia que está detrás, en este caso del arco de la gradería norte, donde ya ahora sí ya hay allí un vallado importante, una cartelería para dividir a la gente. Pero sí, del lado de platea, es verdad, hay por lo menos 5 o 6 aficionados en la terraza de su casa, sería del lado de las plateas. Más o menos tranquilito allí los hinchas de Trinidense. Pero cualquier inconveniente también eso va a hacer que después la muralla termine subiendo allí si algo sucede. Intentó por arriba Vareiro en Libertad, pelota por línea de fondo, tiro de portería para Trinidense. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Víctor Zamudio del conjunto de Trinidense. Va el pelotazo largo que tiene destino de Charpentier, que tuvo una chance clarísima para ampliar a favor de Trinidense, que terminó sacando Morínigo. El balón para Andrada en su primer contacto con la pelota, acaba de ingresar, deja por el medio para Orsusa, que también acaba de pisar el campo de juego. Charpentier para Andrada, ganó fondo de cancha, Andrada al centro, está, no pudo Charpentier, le queda el gol a Orsusa, tira, bloquea Fretes, insiste por ahora, atención, el equipo de Trinidense con Quiñones, va Quiñones, retrocede todo con Salcedo, Trinidense busca el segundo. Ponente la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO, no Fortín Frutos del Bosque, probalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Saca Piris, no puede salir Libertad, recupera, atención Andrada, se va metiendo dentro del área, no pudo Charpentier, Caballero casi comete un blooper, en su afán de sacar casi empuja la pelota en su propio arco, estilo de esquina para el equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A centímetros de un verdadero blooper, la verdad, allí debe ser. Autogol, Ernesto Caballero, que se cruzó justito para robar esa pelota, pero casi como que tropezó después, la pelota a un costado, finalmente tiró de esquina. Viene el centro, Villalba por arriba, no puede, insiste Mendoza con todo Trinidense, el mejor momento de Trinidense es el empate, corre Andrada con la pelota, centro, pelota al área, Orsusa no llega, saque de meta para Libertad que respira. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés, entérate más en nuestras redes, @Banco PY. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señores, jornada 10 de las clasificatorias el día martes. Los 5 partidos, 17:30 Colombia ante Chile a las 20 en el Defensores Paraguay, Venezuela. Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 más kilómetros por tanque. Es el mejor por lejos. Garnero ya sentado con San Martín, Germán. Casi desde el inicio del segundo tiempo, los dos. Pelota arriba, corre Vareiro, se queda con la pelota, está el gol de Libertad. Vareiro, ¿qué hizo Vareiro? Remató lejos afuera. En realidad a la zona de la casa del vecino. Qué chance desperdicia el casapeño para Libertad, niño. Mirón para un costado, si estaba no en offside, pero la verdad le pegó espantoso, horrible, que hasta terminó superando el vallado olímpico y fue a la casa del vecino. Era buena la chance, una de las pocas en donde tocó la pelota a Vareiro, pero le pegó muy mal. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica corte. Que están empatando aquí en el Martín Torres. Trinidense Libertad 1-1. Y su seguro. Saco.
Sabe Trinidense que lo puede ganar y va con todo con Charpentier. Bajó bien para Orsusa, coloca centro cerca del área, despeja Sanabria. La pelota para Villalba. Villalba vuelve a colocar el balón para Charpentier, que bien bajó para Romero. Intenta Romero, no pudo rematar. Ernesto Caballero logra sacar y la pelota le queda a Roque Santa Cruz. Para Bariro, bajo para Roque. Va Roque Santa Cruz, 3/4 de terreno, aplica el freno. ¿Quién se muestra por la derecha? Está Bariro. Roque no suelta la pelota, lo veía Bariro. Bariro retrocede, pierde el esférico, va a recapturar Roque, saca Andrada para Trinidense. Nokia acá 3 cuotas, 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. También el martes, pero en Montevideo, en el Centenario, 20:30 Uruguay, Ecuador, a las 21 Argentina, Bolivia, 21:45 Brasil, Perú. La familia multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país, representa Bioethic Pharma. Alejandro Silva con la pelota descargando para Néstor Jiménez, para Fretes, va Fretes, no lo pueden frenar. Llega César Benítez a la cobertura, deja para Charpentier. Charpentier lejos del arco de Morínigo, tocando para Orsusa, mano clara de Ernesto Caballero, piden tarjeta, tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual Crédito. La Caja premia tasas preferenciales hasta 36 meses, consultas al 218-4000. Caja Mutual, la porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Va a sacar desde el fondo Zamudio, tiro libre para el conjunto de Trinidense. Campeonato Uruguayo Nacional le ganó 1-0 a Cerro Largo. En el equipo de Nacional, titulares Gabriel Báez y Diego Polenta. Ingresó a los 59 Antonio Galeano. No tuvo minutos en campo Federico Santander. Viene el pelotazo largo para Romero. Va Romero sobre la zona derecha. Levanta la pelota para Charpentier. Que bien bajó Charpentier para Romero. Charpentier vino. Gol, 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 gol. 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 De Trinidense de Paul, de Charpentier, Paul Charpentier, ingresó con ganas, con hambre, se metió dentro del área, señores, gran pase de Romero. Charpentier ya tuvo una chance hace minutos atrás, logró sacar en esa Morínigo, en esta ya no perdona delantero argentino, buena descarga allí de Romero para Charpentier, define por encima de Morínigo, de cuchara, de emboquillada, de globito. Trinidense era mejor, lo da vuelta aquí en el Martín Torres, fecha 15 del clausura. Trinidense 2, Libertad 1, Paul Charpentier para Trinidense. Monumental. Y entró muy bien Charpentier al partido, porque en la primera ya tuvo una buena conexión con Romero, le había tapado Morínigo. Llegó a la igualdad en ese descuido en el fondo Trinidense, y a partir de allí, una vez que llegó a la paridad, el que creció ofensivamente fue Trinidense, se quedó y mucha libertad. Aquí otra buena conexión ofensiva. Charpentier pedían offside, pero no, estaba habilitado. Picó muy bien en medio de los centrales y ante la salida desesperada de Morínigo, buena definición por elevación. Charpentier termina anotando allí. Muy buena definición de Vaselina ante la salida del portero Morínigo. El segundo de Trinidense lo hizo Paul Charpentier. Momento del gol. 32 minutos, segunda etapa. Gana local, gana Trinidense. Tiro libre en ataque para el Gumarilo. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Lleva tu aire, explica una instalación gratuita con garantía de hasta 3 años y en cuotas de 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va ahora Libertad por el empate. Levanta centro. No alcanza nadie. Pelotazo largo de Alejandro Silva. Tiro de portería para Trinidense. Pechumila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 081-31-9705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Hasta aquí, Germán, 2 cambios, solamente Libertad. Sí, y una ventana utilizada por Garnero. ¿Quiénes quedan en el banco? Martín Silva, el arquero suplente, Iván Ramírez, Santiago del Valle, Matías Espinosa, Álvaro Campuzano, Ángel Cardoso Lucena, Rubén Lescano, Bautista Merlini, Iván Franco y Oscar Tacuara Cardoso.
¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Yavirá acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica Jorge. Trinidense 2, Libertad 1. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, gran segundo tiempo de Trinidense. Está ganando el partido por ahora 2-1. Quedan 10 más el descuento. Pelota en ataque para el local. Trinidense está volviendo al triunfo luego de 6 fechas. Última vez, fecha 9, 1-0 ante Sol. Y por ahora, tercera derrota consecutiva para Libertad. Vendrá la salida de César Benítez para el equipo local, para Trinidense, que gana 2-1. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Va corriendo Villalba, hace el esfuerzo, no va a alcanzar. Se vendrán 2 cambios. Uno de ellos, Tacuara Cardoso. Prepara variantes el equipo de Libertad. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automática. Apoca todo, silicona y shampoo, Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero Víctor Zamudio para el conjunto de Trinidense, que va por el tercero con Andrada. Baja bien la pelota para Romero. Romero otra vez con Andrada. Se mete Andrada. Buena descarga para Romero. Gana fondo de cancha. Centro al área. Saca Piris. La pelota de Alejandro Silva. Se viene Libertad ahora por el medio con Sanabria. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellera 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Vendrán los cambios en Libertad. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con la 7 Oscar Tacuara Cardoso y con la 17 Matías Espinosa. Dejan la cancha Alejandro Silva y también Héctor Tito Villalba. Tercer y cuarto cambios de Daniel Garnero en Libertad. Para completar el dato, lo que hace rato consultaba a Arturo, el último partido de Tacuara había sido contra Cerro Porteño, fecha 11, sí, del torneo clausura. 8 partidos pasaron entre Copa Sudamericana y Copa Paraguay, también del torneo clausura, para que vuelva a disputar un partido, el 7 Bumarelo. Muy bien, saque de costado en su terreno para Libertad, que cae 2-1. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO No Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya, pásate a Salud Protegido, 3 beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota le va quedando a Ernesto Caballero. Caballero deja sobre la zona derecha para Bariro. La marca por parte de Sergio Mendoza. Levanta en campo rival. No reacciona Libertad, niño, ¿eh? No, y eso sí, le queda un poquito de tiempo para buscar a la paridad. Vamos a ver ahora con el caso de Roque. Sí, ya casi 38-39 de partido. Aquí pierna adelantada del hombre de Libertad. Defensivamente tiene muchos inconvenientes Libertad, pero un partido relativamente parejo. Aprovechó el gol Libertad en ese primer tiempo, comenzó mejor el segundo tiempo, pero un descuido hizo que llegue a la paridad trinidense y a partir de allí creció y dio vuelta el cuadro local. Igual todavía queda en el partido, a ver si Libertad se recupera o no. ¿La tarjeta para quién? Para Ernesto Caballero por la falta sobre Juan Salcedo, el volante de Trinidense recibe ahora asistencia médica. Se toma de la zona del rostro, el número 13 de Triqui. Fútbol paralizado, señores, gana Trinidense 2-1. Trinidense con su triunfo va llegando a 16 y Libertad va quedando séptimo con 19 y está a 11 puntos de Olimpia con 30. Lo están asistiendo a Salcedo. Habrá tiro libre para el equipo local. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Señores, habrá pelota para el equipo de Trinidense. Se recuperó Salcedo. Habrá salida para el local, que gana 2-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Balón de Ernesto Caballero. Caballero con el balón por el medio, dejando para Fretes. Fretes lanza para Roque Santa Cruz. Roque de espaldas al arco, otra vez para Fretes. No lo pueden frenar. Va Fretes bien sobre costado izquierdo. Se arroja al suelo Villalba. El rebote le va quedando a Fretes. Campo rival. Encaró, escapó de Villalba. Coloca centro al área. Tacuara no llega. El que alcanza es Zamudio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Yavirá acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica Jorge.
Señores, Trinidense 2, Libertad 1. Y su seguro, Chaco. Es pelota a la salida para el equipo local. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4. Servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. La pelota de Viera juega por abajo para el arquero Morínigo. Morínigo tocando la pelota, el balón del esférico sobre el costado izquierdo para Jiménez. Descargando para el medio para Ernesto Caballero. Otra vez con Jiménez. Cruza mitad de terreno. Se viene el Gumaere, lo que quiere el empate. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Va el equipo de Libertad. Bariro dentro del área con el pecho. Bariro va a rematar. Está Sanabria el disparo. Bloquea prácticamente con el rostro Quiñones. Quedó tumbado. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tremendo zurdazo que da justito en la cabeza del hombre trinidense. Ahora va ganando metros. Después de este segundo gol es el momento en donde Libertad nuevamente sale un poco de esa cueva defensiva. Producto del buen trabajo también de trinidense. Gana algunos espacios y tendrá este tiro de esquina. Quiere igualar Libertad del partido y a partir de allí queda poquito para intentar dar vuelta. Pero primero lo tiene que empatar. Vendrá el centro de Sanabria, pelota arriba, despeja de cabeza Romero. Otra vez gana Piris por arriba, de vuelta para Sanabria, punta, centro. Saca César Benítez con golpe de cabeza. Zamudio quedó tendido en el piso. Falta sobre Zamudio que queda bastante golpeado. Germán. Así es, se queda tendido en el suelo, se retuerce en realidad el arquero de Trinidense, amonestado Oscar Tacuara Cardoso por protestar. La gente de Libertad recién le hizo un corralito al árbitro, reclama la sanción de la falta, argumenta la gente de Libertad que en realidad el arquero chocó con su propio compañero y sin embargo terminó cobrando la falta en contra del equipo Gumarelo. De ahí la protesta de Libertad, amonestado el 7 Tacuara. Está sentido Zamudio, fútbol paralizado. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con basoporte y duradera, acá ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Lo están asistiendo a Zamudio que se toma del rostro Tacuara Cardoso como que no le cree mucho al arquero del equipo local. El árbitro mira su cronómetro. Salida para Trinidense. En los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Se va recuperando de a poco Zamudio, casi 43 de partido, segunda etapa, señores. Gana el local, gana Trinidense 2-1. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepaga, ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Sigue tomándose de la pierna derecha Zamudio, reclama Tacuara Cardoso, hace lo propio Roque Santa Cruz. Ahora sí se va recuperando el arquero, va a continuar el fútbol. Gana Trinidense 2-1. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Álamos importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Vuelve a interiorizarse el árbitro del partido de la situación del arquero Zamudio, Germán. Así es, pero ya se puso de pie el arquero de Trinidense, Víctor Zamudio, ya está para continuar. Ahora sí, recuperado Zamudio, señores, 44 de juego, gana Trinidense 2-1. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900, La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en Abasto Norte bloquea. Pueblos Amanecer de Granjeros Campo 9. Fretes al piso, falta. Fuerte entrada, me parece que es de Romero. Vuelve a cortarse el fútbol. La tarjeta amarilla es para Romero. Amonestado Manuel Romero, que también quedó dolorido después del choque de patada que tuvo ahí con Matías Espinosa. En realidad, Matías Espinosa logró puntear la pelota. Los dos fueron a la disputa. El que terminó tocándolo al rival fue el 24 de Trinidense, que ve la amarilla. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, ya verá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica, corre. Trinidense 2, Libertad 1. Y su seguro, Chaco. Va Charpentier de gran partido.
hizo el segundo para su equipo. Gana el conjunto veterinidense 2-1. ¿Cuánto más, Germán? 5 minutos más, hasta el minuto 50 va la etapa final, Jorge. Y lo sabe Libertad, que va con todo, con frente. La pelota para el medio para Sanabria, que no entró bien, pierde ante Charpentier. Balón de Salcedo, para Quiñones. Va cargando Brian Andrada, cerca lo tiene a Mendoza. Andrada punta, pica sobre la zona zurda. Quedó acalambrado Romero, ya no sigue la acción. Falta de Ernesto Caballero, señores, tiro libre en ataque, tiro libre para Trinidense. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega Call Center de Punto Farma, hasta 50% de descuento llamando al delivery más famoso del país, 61-61-000. En Punto Farma cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Se va recuperando de a poco Andrada, tiro libre para el local, tiro libre para Trinidense, que está cerca de la victoria. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Va al centro de Andrada, impacta la pelota en Barreiro, mete el testazo Antonio Barreiro, sale rápido ahora con Tacuara Cardoso. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez, levanta la cabeza. Libertad no se rinde, al menos va por el empate. Va el pelotazo largo de Jiménez, golpea de cabeza sacando Quiñones. El balón le va quedando a Mendoza, saca el lateral izquierdo veterinidense. Pelota en terreno de Libertad, recaptura Viera, se viene el Gumanilo. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no está el exceso sur. Contenta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Como Paraguay, encontrarlas en Chacomer. Qué manera infantil de ganarse la tarjeta amarilla Barreiro. ¿A quién lo termina empujando allí sobre el cartel publicitario? ¿A Mendoza? Me parece que es Sergio Mendoza en esa disputa de pelota muy cerquita de la esquina derecha, digamos el córner a favor de Libertad. Allí se produjo el choque de Barreiro, lo llevó contra la cartelería al lateral izquierdo de Trinidense, amonestado entonces el 20 liberteño. Otro más en Libertad, señores, sentido Mendoza. Tacuara Cardoso va a discutir algo con el asistente. ¿Qué pasa en el equipo liberteño que se quedó totalmente frenado en este segundo tiempo? Cada 2-1 el Gumanilo. Mide la marca número 1 en el electrodoméstico. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britain S.A. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. 48 prácticamente de la etapa complementaria. Va a sacar el arquero Zamudio. Tiro de portería que corresponde al equipo local. Lo auténtico del Chaco Tortivis, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapacuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Tortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Otro amonestado más, Germán. Ahora es Zamudio, el arquero de Trinidense. El árbitro lo amonesta por retardar la reposición del juego. Va a sacar Zamudio para Trinidense. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota de Ernesto Caballero, mitad de terreno. Caballero dejando para Barreiro. Interviene, saca Quiñones. Impacta el balón en la pierna de Piri. Saque de costado. Lateral en su terreno para Trinidense. Casi 49. Le queda poco al partido. Gana Trinidense 2-1. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Entonces, para el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Despeja Piris, balón para Tacuara Cardoso. Otra vez Piris de vuelta con Tacuara. Pierde la pelota el experimentado delantero de Libertad. Corre Charpentier. No llega la pelota, le queda a Piris. Se viene Piris. Atención, el último minuto. A no ser que den 1 o 2 más. Señores, se viene Jiménez para Libertad. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julio Miranda Cueto. Tacuara para el empate, vino. Bombazo afuera. Era el empate de Libertad. Bombazo de Tacuara afuera, niño. Sí, tuvo la chance allí Tacuara, que no activó mucho porque ya ingresó algo tarde. Había reclamado, recibió una amarilla, pero en esta sí, algo cerrado el ángulo, pero igual probó, intentó, buscó casi clavar al segundo poste, pero le dio muy abajo al balón a ese zurdazo Tacuara sobre el cierre. Tuvo la chance para empatar Tacuara. Va a sacar Zamudio desde el fondo, señores.
Va a terminar el partido. Pelotazo largo, final del juego. Lo celebran con todos aquí en Santísima Trinidad, que ganó Trinidense. Fecha 15 del clausura. Acaba de ganar la Libertad. Trinidense 2, Libertad 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Acá es pura alegría en el sector del Sportivo Trinidense. Desde hace rato estaban aguardando el pitazo final para finalmente festejar esta victoria que se le hizo esquiva a Trinidense desde hace algunas fechas. Lo escuchamos a Rodrigo Arévalo, jugador de Trinidense. Ustedes mismos vieron lo que todo el mundo se ayudaron y por eso se dio el triunfo. Gracias. La actitud fue lo principal, ¿verdad, Rodrigo, en este segundo tiempo? Sí, eso es lo importante, la actitud. Eran las palabras de Rodrigo Arévalo, jugador de Trinidense, que ya se dirige directamente a la zona de vestuario. Se quedó unos segundos a conversar acá con la prensa. En cuanto tengamos a otro posible entrevistado, se fueron directos todos los jugadores que estaban observando en el sector preferencial a los vestuarios. Jorge, apenas encontremos otro, pegamos el llamado. Señores, ganó Trinidense 2-1. Comentario final de Jorge Liña Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se escuchó el puso huevo allí de fondo de parte de la hinchada en la zona de preferencias. Y esta alegría... Algo no menor, decías, ¿cuántas fechas pasaron para que vuelva a ganar Trinidense, Gerardo? Luego de 6 fechas, última vez, jornada 9, 1-0 ante Sol de América, Jorge. Y en el caso de Libertad, 3 derrotas consecutivas. Tercera derrota consecutiva, hoy 2-1 ante el conjunto de Trinidense, la fecha anterior 2-0 ante Guaraní y luego, antes 2-1 ante Nacional. ¿Fue la pausa de la TV o no? Alexis Fretes, Jorge. Vamos a escuchar a Fretes. Ellos ya nos vinieron arriba, no pudimos controlar ahí esa parte, después del gol ya... Todo era dividida, todo era entrada, quien entra más fuerte. Y eso. Bueno, independientemente del resultado, lo tuyo creo que es para destacar. Te quitaste a 5 rivales de encima, Sergio. Sí, eso es lo que yo intento hacer, intento destacarme en ese sentido de chulear y eso. Y hoy, gracias a Dios, me salió eso y pude ayudar al equipo con eso. A tu parecer, ¿qué pensás que le está faltando al equipo para volver a sumar a 3? Y nos hace falta más la confianza del equipo y hacer goles. Mejorar. Gracias. Allí está Fretes, el destacado del lado de Libertad. Muy buen partido nuevamente. Puede jugar de volante como también de lateral. Lo tenemos de forma opuesta, por eso no podemos observar. ¿Quién es del de Trinidense que se va acercando, Gerardo? Aquí, a ver, Paul Charpentier. Vamos a escuchar a Charpentier. Muchas gracias. Por las palabras y nada, esto es todo del equipo. Bueno, se te está dando esa oportunidad nuevamente, ese momento que te destacó como figura en el Sportivo Luqueño, creo que estás aprovechando nuevamente, anotaste en Copa Paraguay ante Luque, a pesar de ser un resultado negativo y la derrota, anteriormente ya te tocó anotar también ante General Caballero, lo que significan estos goles en esta etapa tan importante para vos. Eso, me estaban tocando esos minutos, con Tacuarí también se había dado, pero se anuló por el VAR en los últimos minutos y eso te da confianza, ¿no? Empezar a ver que en los minutos que te tocan te está tocando hacer goles. Vuelvo a decir gracias a mis compañeros y nada, tratar de dar siempre lo mejor para el equipo, que es lo que priorizo siempre. Bueno, dentro de un resultado un poco injusto, en la fecha anterior cayeron ante Olimpia, pero me imagino que es muy gratificante para ustedes volver a sumar a 3 después de 5 fechas. Sí, porque este equipo juega bien, intenta, propone, tiene una buena idea y el anterior partido los chicos hicieron un esfuerzo increíble como para no llevarse nada. Entonces siento que este equipo, si empieza a plasmar en puntos lo que intenta, lo que trabaja durante la semana, puede ser un fin de año muy lindo. Bueno, en esta recta final tan decisiva también para ustedes, ¿cuál es el objetivo principal que tienen? ¿Se puede hablar de sumar la mayor cantidad de puntos para el año que viene arrancar bien en cuanto al promedio, ver también si de por ahí, suman la mayor cantidad de puntos para ir a una copa, pero ¿cuál es el objetivo principal que tienen? El objetivo de Trinidense es entrar de vuelta a una copa internacional. Obviamente, sumar puntos también te da más colchón en el promedio, pero este equipo, por lo que juegue, por lo que propone, se merece y trabaja para volver a entrar a una copa. Estos 3 puntos son muy importantes y de acá hasta el final son todas finales, valga la redundancia,
que nos jugamos ese pasaje internacional. Felicidades. Felicidades y déjame mandarle un saludo a mi novia y a mi mamá que vino hoy de visita. A seguir así. Sí, muchas gracias. Que tires a la TV, Tigo, es por allí las palabras de Charpentier. Ingresó muy bien, ingresó activo, ni bien pisó el campo, tuvo un derechazo que tapó de buena forma el arquero Morínigo, que tuvo tapadas importantes a lo largo del partido, solo que en el detalle en el gol, allí en el empate, y quieras o no, ahí hay un quiebre dentro del partido. Había marcado Roque en el primer tiempo a los 42, en un juego bastante parejo. Esa acción allí, ese enredo en el fondo que habían pedido falta a la gente de Trinidense cuando se escuchan algunos aplausos de fondo para Charpentier, que va cruzando el campo allí. Cerró 1-0 a favor Libertad. Sí, señor. Víctor. ¿Me das un segundito, por favor? Perdón, Germán. Acá está Pedro Aldave, empresario, representante de futbolistas. Don Pedro, para Fútbol a lo Grande. ¿Vino a disfrutar un partido? ¿Vino por algún motivo particular, digamos? No, vine a ver el partido y tengo algunos jugadores en Libertad también. Y quería ver el partido, ver cómo estaba el equipo y todo. La verdad que lindo el partido. No bueno el resultado, pero un partido intenso. ¿Vino como invitado por la gente de Trinidense? Sí, porque Johnny es mi amigo Santana y me invitó a venir acá. Y justo estaba en mi casa, llegué acá cerca y la verdad que es un acierto porque el partido fue muy lindo. Le dio entonces podría ser una cábala, qué sé yo, le dio suerte al equipo de Johnny. No, bueno, yo quería, la verdad que tengo muchos jugadores en el Libertad pero bueno, todo tiene vuelta en el fútbol. Por ahí pudo haber rastreado algún jugador nuevo, por ahí que entró en campo. No, teníamos, ahora jugaba un jugador nuestro que es Alexis Frete, que por suerte anduvo bien. Que estábamos viéndolo a él, estábamos viendo los de siempre. Frete es muy... en el gol de Libertad, por ejemplo, un muy buen desempeño. Sí, un jugador que viene creciendo mucho y puede jugar en varias posiciones, por la banda, de arriba. Dame un poco con Pedro Aldave, por favor, Germán. Ver en vivo y me gustó mucho. Le quería saludar a Arturo Rubín, unos segunditos, está en vivo él desde la Nueva Olla para cubrir el partido de Cerro Porteño. Ya te escucha Pedro Aldave, Arturo. ¿Cómo te va, Pedro? Bien, Arturo. No te quiero robar mucho tiempo. Alexis Frete atravesó una situación seria de lesión, ¿verdad, Pedro? Sí, hace un año ya, ahora ya está totalmente recuperado, gracias a Dios. Quedó mucho tiempo afuera, ¿verdad? Sí, el tiempo lógico de los jugadores que tienen la lesión de la rodilla del cruzado. No, por eso estaba hablando con los compañeros, le estaba diciendo muy buena referencia para él. ¿Hasta cuándo te quedas en el país, Pedro? No, me voy a quedar hasta después de la fecha FIFA seguramente. Entonces después vamos a charlar al aire nuevamente, Pedro, ¿te parece? Dale. Gracias, muy amable, Pedro. Gracias. Saludos. Gracias. Sí, contigo, Germán. Gracias, Arturo. Ya nosotros nos dirigimos ahora a la zona de la conferencia de prensa para escuchar los testimonios en primer orden de Daniel Garnero, de visitante, y luego de José Arrúa, de Trinidense, ganador esta tarde, el equipo local. Muy bien, vamos a esperar esa conferencia allí, Germán. Un número importante al final, por lo menos aquí en la zona de preferencia, ¿verdad? Bastantes activos los hinchas que veo que ahora se van retirando. Pasadas anteriormente la recaudación. ¿Puedes reiterar, Germán, la recaudación de los ingresantes? Por supuesto, Jorge. La recaudación fue de redondito, el número 6 millones de guaraníes por 305 pagantes. Pero, mejor dicho, sí, 305 pagantes, pero los ingresantes fueron más del doble, 705 ingresantes fueron en total. Es por eso que mucho ruido finalmente y muy fuerte fue el festejo, el bullicio de la gente de Trinidense después del segundo gol y sobre todo después del pitazo final. Así mismo, principalmente aquí en la zona central de preferencia, muy activo en esos últimos minutos los hinchas de Trinidense. Decíamos ese descuido de la defensa de Libertad, la buena jugada sobre el perfil izquierdo del lateral Mendoza, peinó a medias Diego Viera, no llegó Frete, es un enredo con Morínigo, quedó a medias, estaba haciendo un muy buen partido Morínigo, que volvía a la titularidad, igualmente en el arco de Libertad, se enreda, 17 de segundo tiempo, marca Joel Román en ese descuido del gol de Trinidense, y el día el que creció fue Trinidense, se quedó Libertad, a pesar de los cambios, porque uno mira los nombres, Lucas Sanabria, Tacuara Cardoso, Antonio Vareiro, Matías Espinosa, todos estos ingresaron en Libertad, pero no, muchos nombres últimamente, pero se nota que físicamente y algunas cosas más desde lo mental también no está bien Libertad. Y en defensa complicado con Jiménez, con Viera los centrales, sí bien el Chico Fretes, primero de lateral, después pasando a la función de volante, lo vimos anteriormente de volante, y el ingreso de Charpentier, que fue clave para marcar el 2-1 a favor del conjunto de Trinidense allí sobre el final
una linda definición ante la salida del arquero en esa sucesión de toques dentro de lo que significó igualmente nuestro trabajo. Vamos a quedar con canal abierto contigo, Germán, allí aguardando las voces de los protagonistas. Normalmente arranca primero el técnico de Libertad, Miro, y no está pasando todavía de momento Garnero. Hoy con Pablito en la asistencia técnica aquí, con Jorge Casal en los relatos. Cerramos nuestro trabajo, señor, pero queda con canal abierto allí en la parte baja Germán Tilner para escuchar las voces de los entrenadores de Libertad de Trinidense en este triunfo 2-1 aquí en Trinidad del local ante Libertad, señor. Correcto, gracias Jorge. El ambiente que se tiene acá, Víctor, contigo. Gracias, Arturo. Creció un poquito el movimiento, algo más interesante. No va a haber una concurrencia demasiado importante, pero por lo menos me parece que nos vamos a acercar a los últimos promedios de Cerro Porteño en materia de concurrencia. Para repasar, Arturo, y antes de pasar de vuelta a los equipos, son 5 los cambios, como decíamos en la introducción, que hace Jarasayer con respecto al partido por Copa Paraguay. Reingresa a Cristian Javier Báez, Derlis Rodríguez, Piri Lamota, Cecilio Domínguez y Federico Carrizo. Las novedades para el equipo titular de Cerro Porteño. Cuando quieras, Arturo, podemos repasar las alineaciones de Cerro y General Caballero de Mallorquín. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cerro Porteño en el arco 13, Yam. La zona defensiva 30, Alan Núñez. Camiseta 14, Lucas Quintana. 24, Cristian Javier Báez. Y camiseta 37, Diego León. En mitad de cancha, 22, Derlis Rodríguez. Camiseta 7, Enzo Jiménez. 26, Robert Piris da Mota. Y camiseta número 10, Cecilio Domínguez. Media punta 8, Federico Carrizo, capitán de equipo. Y único delantero 9, Francisco da Costa. El conjunto dirigido por Carlos Jarasayer. Árbitro, José Méndez. En el VAR, Derlis López. General Caballero, 1, Luis Guillén. 6, Miller Mareco. 3, Manuel Romero. 14, Alexis Rodas. Camiseta 24, Tomás Lescano. 5 mediocampistas, 10, Teodoro Arce. Camiseta 29, Osmar Jiménez. 5, Fernando Chapa Martínez, capitán de equipo. 30, Pablo Ayala. 11, Pedro del Valle. Único delantero, 9, Clementino González. Los titulares de Humberto García. Los suplentes, en Cerro, Alexis Martín Arias, Alan Benítez, Eduardo Brock, Jorge Morel, Rafael Carrascal, Rodrigo Melgarejo, Gabriel Aguayo, Diego Churín, Sergio Araujo, Alexis Fariña, Ronaldo de Jesús y Fernando Fernández. En general van a la banca Gustavo Arévalos, Alan Vargas, Aníbal Vega, Silvio Torales, Matías Valenti, Blas Cáceres, Rodrigo Amarilla, Iván Duarte, Cristian Báez, Eder Fernández, Alexander Franco y Pedro Furlan, Arturo. Muy bien, y sigue Germán, tenemos que esperar, Gerardo, ¿verdad? ¿O está Germán en línea? Va a avisar, señor. Está en línea, Germán. Va a avisar, me dijo. Pero no está en línea ahora. Está instalando el PRODI, me dice Gustavito, señor. Muy bien, contigo, Juan. Catedral Weekend es el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Muy bien, el ambiente que se tiene, Carlos Quise. Ya damos con Víctor Villola con la conformación de los equipos. Poca gente para el equipo más popular del país. Es cierto que la campaña no es buena y uno podía pensar que el público ya lo dejó. Pero el empate de Olimpia, ábrele desesperanza o esperanza al fin de que puede descontar 2 puntos con una victoria hoy. Y mirando el calendario que Olimpia todavía se tiene que cruzar con Libertad y también con Cerro, uno tiene que creer en esas cosas. Pero el hincha va a esperar para darle de vuelta el apoyo a este equipo de Cerro Porteño. Jarasayer con modificaciones. Y uno lo tiene que considerar como una cosa normal porque no encuentra el rendimiento. Hoy apela, dentro de lo que uno cree, quien les habla sobre todo, de un equipo más potable, en donde no voy a coincidir en la presencia de Carrizo como media punta, le cuesta un montón, mueve bien la pelota, pero no es para jugar detrás del punta porque no tiene ese perfil. Y veremos cómo se desenvuelve Enzo Jiménez, que es frágil. Le puede dar un poquito más de dinámica al medio, cierto, pero no es un jugador con carácter. Y Cerro hoy lo que más necesita es ese carácter. No tiene, en verdad, volante
que le puedan complementar con la partida de Peralta, que era el que se insinuaba para adueñarse de esa posición, pero ya no está y no vale la pena ni recordarlo. Veremos qué ofrece, pero buscando Cerro encontrar el equipo. Y acá hay una cosa que hay que tener en cuenta. La Costa solo, con la escasa movilidad que tiene, tal vez no le alcance al equipo del Cerro para generar muchas situaciones. Con Rodríguez va a ganar por derecha la posibilidad de un cruce, de un centro, que Cerro no había encontrado, porque intentó con Aguayo, pero Aguayo necesita espacio para marcar la diferencia, cruza bien también igual que Rodríguez, y vamos a ver cómo lo resuelve, porque además León no es el mismo que cuando se inició, sigue sintiendo el desgaste de jugar en primera, y Carlito confía en aquellos futbolistas que él ya lo tuvo, por eso la presencia de Alan Núñez como lateral derecho, tratando de darle a Cerro también una llegada por ese costado, y ahí se puede dar una dupla interesante entre Rodríguez y Alan Núñez por el lado derecho, una pequeña buena sociedad. Víctor Villalba. Gracias, Arturo, para recordar el panorama de lesionados. Juan Iturbe está lesionado, está con el tema muscular que la vez pasada sufrió ante Sportivo Luqueño, y el otro caso es Wilder Viera, que volvió a sentir el problema en la rodilla, por eso no está a disposición para este partido. Habrá que ver en el caso de ambos cuándo retornan. Es probable que incluso para el próximo partido todavía no estén disponibles ni Wilder Viera ni Juan Iturbe. Son hoy los dos que no tiene a disposición Carlos Jara Sayer para este partido. En contrapartida, Cecilio Domínguez ya titular, plenamente recuperado, y ya desde la semana pasada Enzo Jiménez, como comentábamos desde el partido anterior, se había recuperado la lesión y ya está. Así que, repito, para pasar en limpio, los dos que hoy están en la enfermería, entre comillas, son Iturbe, tema muscular, y Wilder Viera, que resintió el problema en la rodilla. Ya volvemos. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancotPY. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sí. Cuando quieras está Germán. Germán, contigo. Nosotros ya estamos instalados aquí frente a la sala de prensa, Arturo, aguardando la llegada de Daniel Garnero, que por ser técnico visitante será el primero en hablar. Posteriormente lo hará José Arrúa. Vos sabés que acá el panorama en los alrededores del vestuario, vestuario local por supuesto del Estadio Martín Torres, es mucha alegría, mucho ambiente familiero, mucha sonrisa obviamente. Cortaron una racha importante de derrotas y empates, una racha importante negativa, y nada menos que contra el campeón actual del fútbol paraguayo, así que es mucho bullicio aquí en las afueras del vestuario. Nosotros mientras tanto seguimos aguardando a los técnicos. Víctor. Arturo, un detalle que no tiene que ver con este partido, pero por su importancia, ya que mucha gente sigue preguntando el tema de las entradas para la selección el martes ante Venezuela. Acaban de habilitar preferencia E también para público paraguayo. Se va a hacer una divisoria, como se compraron muy pocas entradas del lado venezolano, entonces se va a partir ese sector, y el público paraguayo que así lo quisiera puede comprar a un monto de 200.000 guaraníes la zona de preferencia E. Para los compatriotas quedan aún los sectores de preferencia C a 300.000, que es la central, preferencia E compartida con los venezolanos, obviamente con la divisoria correspondiente 200.000, y VIP albirroja 400.000. Después el resto de las localidades están totalmente agotadas para el partido del martes ante Venezuela. Aún no comenzó la conferencia, entonces tarda. ¿Es habitual eso? Te pregunto a vos, Víctor, después Germán. ¿Es normal eso, Garnero, Víctor? Y Garnero sí, cuando pierde, Arturo, él suele demorar un poco más de la cuenta. Como hoy perdió, se dio el resultado adverso, yo creo que va a tardar. Pero si es por eso 3 derrotas consecutivas tiene Víctor. Y sí, se viene demorando un poquito en las anteriores, Arturo. Más todavía, incluso siendo de visitante, otro factor que podemos atribuirle para esta demora. Cuando a él le toca hablar en segundo turno, quizás es más rápido porque habla primero el visitante y él llega lo más rápido posible. Ahora nada, Germán. En menos de 5 minutos, nos dice el jefe de prensa de Libertad, que llega a la sala de prensa justamente Daniel Garnero. Lo continuamos aguardando un ratitito más. ¿Y vos vas a estar viviendo afuera, Víctor? Sí, nos quedamos 5 minutos más. Aquí la verdad bastante tranquilo el ambiente, Arturo. No hay mucho movimiento. Hay una fila
moderada en la zona de preferencia son los que van entrando, que generalmente son asociados y no pagan aparte la entrada por este partido específico. Ampliando lo de Wilder Viera. Wilder Viera la vez pasada había entrado en cancha de Guaraní ante Sudamérica Copa Paraguay y se lesionó, y es la misma rodilla que lo había afectado en la selección nacional. El diagnóstico, porque se hizo al día siguiente la resonancia magnética, el diagnóstico que tenemos es